Unos días se filtró un audio de Españolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y digo ex director porque una vez que se filtraron esos audios, Milei lo rajó. En fin, en ese audio se puede escuchar a Españolo diciendo que aparentemente Lule Menem, otro funcionario del gobierno de Milei, estaría cobrándole coimas a farmacéuticas por medicamentos que tiene que comprar el Estado. Y como intermediaria estaría usando una farmacéutica llamada Suizo-Argentina. Ah, y esto no es un detalle menor. También Españolo dice que parte de esas coimas iban a parar a Karina. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos audios? Bueno, dos. La primera del gobierno Milei. Milei echó a varios funcionarios e intervino la Agencia Nacional de Discapacidad. Y la segunda fue por parte de la justicia, que hizo 15 allanamientos 30 horas después de que se filtró el audio. Qué veloz la justicia. El audio se filtró por primera vez en un programa kirchnerista del canal Carnaval. Y aparentemente tiene un año de antigüedad. Los kirchneristas estuvieron sentados un año arriba de un audio que supuestamente denuncia corrupción en el gobierno de Milei y lo largaron recién ahora que estamos a 2 semanas antes de las elecciones. No digo que no haya que investigar esto, pero raro. Para empezar a contar hasta el último detalle sobre el impacto de los audios, hay que aclarar, y vos tenés que saber, que todas las afirmaciones que se le van a atribuir a Milei de aquí en más en este comentario corresponden a una fuente muy cercana a la presidencia de la Nación. Espero que hayas entendido. ¿Pero se puede estar tranquilo y preparado para la guerra al mismo tiempo? Milei dice estar muy tranquilo y asegura que está tranquilo porque las supuestas denuncias contenidas en el audio con la voz de Españolo, es la voz de Españolo, dice él, no lo salpican ni a él ni a su hermana. Es lo que dice Milei. Pero también admite que todavía no sabe el impacto que va a tener lo que considera, abro comillas, ¿no?, una operación sucia de alto nivel profesional. El presidente acepta que ahora mismo no puede medir el daño ni en la campaña electoral del 7 o en octubre, ni en el gobierno, ni en la gestión del gobierno. Pero Milei, para empezar, y vamos a empezar con los encomillados y los textuales, asegura que es mentira que Españolo le advirtió sobre un caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. De hecho, ayer, después de las 5:30 de la tarde, ante un interlocutor con el que habló por teléfono largamente, más de 1 hora, se sinceró. Dijo, es mentira que Españolo me vino a decir que mi hermana estaba metida en algo raro. Y tengo muy buena memoria, así que tampoco me pude haber olvidado de eso. Españolo nunca me dijo nada, ni eso ni nada parecido. Entonces la persona con la que habló ayer por la tarde, el presidente, esa persona le preguntó, ¿y por qué habría que creerle, presidente? Y Milei respondió, porque si Españolo me hubiera comentado lo que aparece diciendo en el audio, ¿sabés cómo le habría respondido? No, le dijo la persona, con una trompada. ¿Con una trompada? ¿Y por qué con una trompada?, le preguntó la persona. Porque no le iba a permitir que me dijera en la cara semejante barbaridad. Porque sé que mi hermana es inocente. Porque tanto ella como yo no estamos acá por plata o por poder. Se extendió mucho en ese tema, mucho. La persona que dialogaba con él le preguntó, ¿y si hubiera sucedido sin su conocimiento, presidente? No pudo haber sucedido, respondió. Y además yo ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Y sin importar el rango, Pero dije a cualquiera, con una única excepción. ¿Qué excepción?, se le preguntó. Mi hermana Karina. Entonces se le preguntó al presidente, ¿y por qué cree que cada tanto aparecen acusaciones precisamente contra Karina Milei? El presidente respondió, porque piensan que atacando a Karina terminan haciendo daño y desestabilizando al presidente, a mí. Y no solo políticamente, también emocionalmente. Quiero aclarar esto que no tiene que ver con lo emocional.
el presidente ayer estaba con una infección en la boca y tomó antibióticos fuertes para seguir trabajando. Y me dicen que siguió trabajando. Se le preguntó al presidente ayer, después de las 5:30 de la tarde, ¿y por qué usted, presidente, no sale a hablar de manera oficial sobre el caso? ¿Por qué tampoco sale a hablar su hermana, como algunos medios demandan, algunos periodistas demandan? Y el presidente respondió, ¿y por qué tendría que responder a esto? Y en todo caso, ¿qué tendría que salir a explicar Karina, mi hermana? ¿Que es honesta? ¿Que no robó? Otra información. A las 13:50 del día de hoy, el presidente recibió una información que había pasado por alto hasta ahora o que no se conocía. Y la quería destacar. La información es la siguiente. Dice, Landis estuvo en la Secretaría General de la Presidencia desde su creación hasta diciembre de 2023, en la órbita, ¿no?, de la Secretaría General de la Presidencia. Dicen en el gobierno. El 14 de diciembre de 2023 se trasladó a la jefatura de Gabinete de Ministros. Agrega la información oficial. La razón, según Javier Milei y Karina Milei, es que su hermana Karina no quería tener, ahora lo vamos a charlar con la mesa de lujo, tomen a la mesa porque es importante hablar con todos estos periodistas, porque todos tienen información. La razón, dicen, es que Karina Milei no quería tener ninguna enorme caja de las que suele manejar la política. Y dicen las fuentes que tampoco quería Karina Milei manejar Landis, la ministra de Capital Humano. Tampoco quería manejar Landis. ¿Se acuerdan que Petovelo, por las mismas razones, no quería manejar, primero fue la Secretaría de Salud y después fue el Ministerio de Salud? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recordás, no, Luis, eso? Sí, exactamente. Bueno. Fue una de las áreas que quedaron afuera de Capital Humano. Bueno. Salud. Por eso, a partir del 5 de julio de 2024, el año pasado, se convirtió la DIS en un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud. Entonces, la fuente cercana al presidente dijo hoy, al mediodía, si realmente Karina hubiera querido afanar, ¿por qué no quedarse con la caja en vez de entregarla? ¿Por qué no quedarse con el 100% de la coima en vez de con el 3%, como dicen los audios de Españolo? Bueno, fuentes cercanas a Karina Milei además aseguran que lo mismo que hizo con la Agencia de Discapacidad, lo hizo con los aviones de la flota presidencial. Yo no recuerdo exactamente, pero creo que hubo una nota planteando eso. Es decir, no se quiso quedar con los aviones de la flota presidencial, los derivó a la órbita del Ministerio de Defensa, creo que los va a terminar de derivar ahora. Dice, cerca de ella, porque tampoco quería manejar esa caja, que parece que es una caja enorme. La conversación con una fuente muy cercana al presidente continuó así. Se le preguntó, pero si nadie robó, ¿por qué echaron a Españolo en el gobierno? Es una pregunta que tiene mucho sentido, ¿no? No sé quién están ahí porque me tapa la cámara. ¿Quién está? Está todo menos Maya, que ya sé. ¿Es una pregunta que tiene sentido, Facundo? ¿Eh? Bueno, o sea, ¿por qué lo echaron a Españolo? ¿No? Bueno, y me responde la fuente, por decir que se estaba cometiendo un delito en su área y no denunciarlo. Según los audios, ¿no? Porque los audios decían, hablaban de delitos. Y eso implica, usted sabe, ¿no?, incumplir los deberes de funcionario público. Silvina, si un funcionario dice, están repartiendo coima y no lo denuncia, comete un delito, ¿no es así? Exactamente, comete un delito, tiene la obligación de denunciar siempre. El delito de omisión. Sí. Okay. Nosotros, agregó la fuente cercana al presidente, hicimos lo que teníamos que hacer. Apartamos a Españolo, intervenimos Landis, Vilches está ahora, ¿no?, como interventor, y echamos a uno de los sospechados de manera preventiva. ¿Cómo se llama el sospechado al que echaron y que lo encontraron en Lanús? Garbellini. Garbellini. Vamos a hablar mucho de Garbellini, ¿no? Maya tiene una nota exclusiva hoy en La Nación en la que habla de Garbellini y de otro personaje misterioso, bastante oscuro. Es más, agregó el presidente, estamos dispuestos a echar a todo lo que tengamos que echar, de ahora en más también.
Y nosotros preguntamos, ¿incluido Lule Menem? A cualquiera. Pero en el caso de Menem, admitieron fuentes cercanas al presidente, Guillermo Franco me dijo que habló con él y le aclaró que hace mucho tiempo que no es Spagnuolo y que todo lo que se escucha en ese audio sobre él es mentira. Obviamente, la persona le preguntó, ¿no? La que hablaba con él, ¿y por qué hay que creerle? Y el presidente dijo, no tengo por qué no creerle, por lo menos hasta que la justicia demuestre lo contrario. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se entiende lo que estamos diciendo, Luis? Se entiende y hay un montón de preguntas que surgen de todo lo que estás contando de manera exclusiva. Las vamos a hacer. Nosotros le dijimos a la fuente cercana al presidente, todo parece indicar que los audios corresponden a la voz de Spagnuolo, aunque están editados. A ver, hay dos cosas que son... No hay duda de eso. Una es la voz de Spagnuolo y la otra están editados. No digo que no se haya producido un hecho de corrupción, pero está claro que están editados. Y Spagnuolo fue el abogado de su confianza, le preguntaron al presidente. De hecho, se lo registra como uno de sus más asiduos visitantes a la Quinta Olivos. ¿Cómo explica el presidente lo que dijo? Y lo respondió así. Fue mi abogado. En los casos en que me defendió, no tengo nada para decir, porque lo hizo bien. Pero también es cierto que dejamos de tener contacto con él desde hace varios meses. Por lo menos desde mayo, dicen. Y agrega, recientemente Franco le llamó la atención para que se apurara con la eliminación de las miles de pensiones por invalidez mal dadas. Habían anunciado que eran más de 110.000 las que iban a anular. Y el presidente piensa, ¿no? Reflexiona. Ahora, ¿por qué dijo lo que dijo? No lo sé. Quizá para impresionar a su interlocutor, diciendo que él habla con el presidente. Se le preguntó a Milei, ¿no tiene miedo de que Spagnuolo se presente a declarar como imputado colaborador? Está esa fantasía, ¿no, Facundo? Así es, y no se descarta todavía del todo, ¿eh? En los ámbitos por fuera del gobierno no se descarta que eso pueda ocurrir. Está esa fantasía, Luis, ¿no? Sí, está esa fantasía, yo lo veo muy difícil. Digo, es deductivo casi que uno pueda pensar que si desapareció, entre comillas, se pueda presentar como imputado colaborador. No, Laura Di Marco, buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. No lo sé si se puede presentar, pero sí sé que hay pánico en la Casa Rosada con respecto a que existan otros audios, otras filmaciones, otros videos, y esto lo reflejan todos los diarios del domingo, Sí. ¿no? Que se meten en la investigación. A ver, bueno, yo no coincido con esa mirada, aunque sean muchos diarios. Yo creo que están, obviamente, atentos, pero yo no... Tampoco están en la playa, pero yo no veo... El tema del pánico, no, por lo menos en el caso... No, digo, a ver, se secuestraron 5 celulares, hay información en esos celulares y hay preocupación por lo que pueda surgir de esos celulares, ¿no? Obviamente, debe haber preocupación. Y yo la tendría si fuese... Obvio, yo también. Menos mal que nosotros no hacemos política. Menos mal. Entonces se le pregunta al presidente, ¿y no tienen miedo de eso? No, porque el arrepentido, dice la fuente cercana al presidente, además de declarar, tiene que probar sus dichos. Y los dichos tienen que coincidir con otras pruebas. Y yo creo en la honestidad y la decencia de Karina. Perdón, Silvina, corregime. En el caso de los imputados, de los arrepentidos de la causa Cuaderno, que se la compara tanto esto con la causa Cuaderno, los arrepentidos dijeron, esto pasó acá, acá y acá, y cuando fueron a buscar lo que pasó, se encontraron que había sucedido con las direcciones, con los garages y con todos los datos que dieron, ¿no? Exacto, no es que solamente alguien se presente y dice, vengo como imputado colaborador, esto sucedió y ya está, eso se toma por cierto. No, después eso se tiene que comprobar con otras pruebas documentales, videos, etcétera, para, bueno, darle lugar a este arrepentido para que se beneficie. O sea, un arrepentido dice, yo cometí un delito, pero vengo a colaborar con la investigación. Para beneficiarse tiene que pasar eso, si no, tiene una pena. Entiendo. ¿Entendés? Ahora vamos a analizar punto por punto, porque hay muchos puntos para analizar. Después se le preguntó al presidente, a Javier Milei, ¿no le hace ruido que la denuncia haya sido impulsada por el abogado Cristina Kirchner, Gregorio Albón? ¿No le preocupa que el fiscal que encabeza la investigación, Franco Picardi, después les voy a hablar de él, haya sido funcionario del gobierno de Cristina?
y cerca del presidente dijeron: ni yo ni nadie del gobierno salimos a criticar la justicia. A nosotros nos parece muy bien que la justicia haga lo que tiene que hacer. Pero también nos preguntamos, dicen cerca del presidente, ¿justo es Dalbón el que sale a denunciar? ¿Y justo lo hace a 2 semanas de una elección que tenían perdida? Y en ese sentido, al jefe de Estado le parece muy interesante un posteo que hizo Julio Burtman. Lo voy a comentar acá rápidamente. El posteo dice: ¿cuándo es el momento óptimo para lanzar una operación? La pregunta clave de los especialistas en campañas negativas. En Estados Unidos, la teoría de la sorpresita de octubre dice que es entre 2 y 3 semanas antes de la elección. El caso de los audios responde a esa teoría y después sigue el hilo, ¿no? Estados Unidos se vota para presidente en la primera semana de noviembre, por eso las sorpresas se lanzan a mediados de octubre. Se considera que es el momento óptimo porque deja suficiente tiempo para propagar la opereta y poco tiempo al atacado para responder o desmentir. Bueno, yo voy a agregar algo a esta interpretación. Sea una opereta o no, tienen que salir a aclarar las cosas del gobierno. Tienen que salir a aclararlas. Le pregunto al presidente entonces cómo tomaba esto. Y una fuente cercana al presidente me dice: que hagan lo que quieran, que sea lo que tiene que ser, lo que pase conmigo lo va a decir la gente, no una operación como esta. ¿Cómo cree, se le preguntó entonces, que van a impactar los audios en las próximas elecciones del 7 de septiembre? Todavía no hay muchas encuestas claras, solo lo vamos a analizar. Cerca del presidente dijeron: no lo sé, será la vida. Las negras también juegan. Lo que a mí me parece es que con toda esta porquería voy a terminar saliendo más fuerte porque yo no miento ni robo. Y se le preguntó: ¿y si la justicia mantiene el caso vivo todo lo que dure su mandato? Porque esa posibilidad también está. Y respondió: si la justicia hace lo que tiene que hacer, esta denuncia debería quedar en la nada y va a terminar pasando como en el caso Libra. Entonces se le preguntó: pero en el caso Libra, en los Estados Unidos, la causa Libra continúa. Por lo que yo sé, la causa está abierta. Responden cerca del presidente: sí, pero el juez levantó el embargo de los bienes de Hayden Davis. ¿Y sabés por qué? Porque consideró que no hay estafa. Y porque fue como dijimos nosotros: 1, no hay estafa; 2, los que entraron, invirtieron y apostaron sabía que era un meme coin; y 3, los que entraron no eran ahorristas desprevenidos, sino traders de volatilidad. Los traders que juegan con el tiempo, con la volatilidad. Se le preguntó entonces: el problema con estos audios es que son más verosímiles y más fáciles de entender que Libra y que pueden hacer fracasar la narrativa anticasta. Otra cosa que vamos a discutir acá en la mesa. Y respondió una fuente cercana al presidente: yo puedo y debo manejar la política monetaria, puedo y debo manejar la política económica. Lo que no puedo manejar es el alcance y la efectividad de una operación tan sucia y tan profesional como esta. Gustavo, ¿qué pasó con Españolo? Lo encontraron y le secuestraron el celular. Él no tiene orden de detención, pero sí le secuestraron el celular. No es... En cuanto me enteré de las grabaciones, lo que hice fue chequear a ver qué pasa esto, dónde salió, cómo es la historia, y inmediatamente le informé al presidente que había que cesarlo en el cargo a este señor. Él llega vía expert y se hace muy amigo de Milei. Tenía una relación personal y por eso este caso es de esa gravedad y por eso también la hipótesis de la interna sería suicida. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. No es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado. 30 horas después de que se filtraron los audios, el juez ordenó 15 allanamientos a directivos de la farmacéutica suizo-argentina y a Españolo para quedarse con los celulares y todo lo demás. Por el juez que se llama Casanello. Una de las causas de corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, una de corrupción con Lázaro Báez, que de hecho Lázaro Báez está condenado, y ella también en este momento, una de esas causas cayó justo en el juzgado de Casanello. ¿Y qué fue lo que hizo Casanello? Nada, nada. De hecho, hizo tan nada que se ganó el sobrenombre Tortuga Casanello. Casanello se está quedando muy como tortuga en todo el tema del análisis de la contabilidad del Grupo Báez. Eso
no lo está haciendo y no veo por qué. Tortuga Casanelo, un tipo que hoy, en 30 horas, hizo 15 allanamientos. Cuando Casanelo investigaba a Cristina, el fiscal y la Cámara Federal le pidieron que lo llame a indagatoria a Lázaro Báez. 2 años tardó en hacerlo. Pero ahora el fiscal le pide que haga 15 allanamientos y lo hace en menos de 30 horas. ¿Cómo ha crecido como juez el señor Casanelo? El fiscal en cuestión se llama Franco Picardi y fue nombrado por Cristina Fernández de Kirchner. 28 de mayo del 2015. Un funcionario del gobierno nombrado en una fiscalía clave. El camporista, por si no sabés qué es camporista, que pertenece al partido de la Cámpora. El partido del hijo de Cristina Fernández de Kirchner. El camporista Picardi, secretario del Ministerio de Justicia. También era un funcionario de Cristina Fernández de Kirchner. Así que, para resumir, el camporista, exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner, ahora es el fiscal que está a cargo de esta causa. El abogado que está llevando adelante la causa es el abogado personal de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón. Así que, resumiendo, un medio kirchnerista filtró justo este audio ahora en las elecciones y esto fue denunciado luego por el abogado personal de Cristina Fernández de Kirchner y la causa justo cae en manos de un fiscal que es de la Cámpora con la ayuda de un juez que es también kirchnerista. Curioso. Ahora, ¿eso no significa que no haya que investigar? No, eso no es lo que estoy diciendo. Por supuesto que hay que investigar, pero varias cosas están pasando al mismo tiempo. Una, apareció un audio y todo el mundo ya lo toma como que ya está, son todos culpables porque apareció un audio. Para que investiguen. Y dos, mirá, la justicia nunca, pero nunca se mueve así de rápido. Y como son todos justos kirchneristas, me está dando la impresión de que quizás quieren en tiempo récord inflar la causa lo mayor posible justo antes de las elecciones. No sé, es mi imaginación. Ahora, si se investiga esto y llega a ser cierto, ¿qué es lo que hay que hacer? Muchachos, hay que echarlos a todos. ¿En qué se diferencia este caso de otros casos de corrupción que han habido antes en otros partidos? Bueno, que el presidente Milei intervino en la Agencia Nacional de Discapacidad y echó a varios funcionarios involucrados. O sea, se están responsabilizando un poco, ¿no? A diferencia de los otros partidos que en este momento están llorando por aparente corrupción en el gobierno de Milei. ¡Ay, la justicia es anticá! Fíjate, perdón, en 30 horas están allanando todo y a Cristina le tomaron 17 años. ¡17 años! Para meterla presa. Por lo tanto, y esta es mi recomendación, que se investigue. Empecemos a mirar más de cerca a algunos de los involucrados, pero no nos enloquezcamos por algo que aparece en las elecciones. El dato clave ya no es el 5, ahora es el 8%. En instantes, ¿quién es Daniel Garbellini, el apuntado por Españolo? Pero le voy a pedir primero a Facunda Chávez una primera mirada sobre todo lo que está pasando ahora, una primera mirada política, de contexto, informativa. Buenas noches y gracias por estar acá, Facundo. Buenas noches, Luis. Sí, la verdad que lo que estalló la semana pasada es una bomba de profundidad que todavía no sabemos qué dimensión va a tener. En los hechos estamos empezando a ver cómo reacciona el gobierno. Como bien dijiste vos, hay preocupación. Coincido en que tampoco pánico, pero sí que hay preocupación. Y una cosa que me comentaban hoy, importante, sobre la que está trabajando el gobierno para tratar rápidamente de contener esta onda expansiva, es que avance rápido la auditoría que ordenó el propio Javier Milei a las cuentas y a los contratos de Andis y poner el foco especialmente, Luis, en todo lo que tiene que ver con Suizo Argentina, esta compañía de la familia Colavitker, que es donde están puestos todos los focos y donde creen que van a encontrar eventualmente o la exhibición de cualquier tipo de responsabilidad, pero no descartan que puedan encontrar algo que no estaban viendo. Incluso coimas. Incluso coimas. O sea, el gobierno no lo descarta. El gobierno no lo descarta. El gobierno no descarta que dentro del Andis haya ocurrido algo, pero desmiente, como dijiste vos, tanto la comunicación, en la conversación que dijo el acusado principal,
como que lo hayan hablado con Karina. Españolo, menos claro. que menos. Bueno, que Españolo haya tenido esta conversación con Javier Milei y menos que haya hablado sobre Karina por el tipo de relación que tenían, Luis. El tipo de relación que tenían Javier Milei y Españolo, que era de cercanía y de amistad. Hasta mayo. Hasta mayo. Estaba rota la relación. Hasta mayo. ¿Vos decís que estaba rota? Estaba rota, pero Por lo que ¿por qué dicen decís? las fuentes y por las últimas conversaciones que recuerdo haber tenido con Españolo, estaban bastante alejados porque el tema de la discapacidad se había instalado en la Argentina y cerca de Españolo consideraban que lo estaban dejando solo y le echaba la culpa a Mario Lugones. Había ahí una interna. Gente de Españolo creía que iban por su dirección, por la agencia de discapacidad. Pregunta. El hecho de que Españolo, primero lo trajo Esper, después se sumó a la campaña de Milei y se hizo, no sé si se hizo amigo o no, dicen que se lleva bien con Victoria Villarruel. ¿Pudo haber incidido en ese alejamiento, Luis? Bueno, hay gente en el gobierno que ven teorías conspiranoides, pero basadas en datos reales. ¿Qué pasó la misma semana que explota el escándalo Españolo? Se separa un grupo de diputados y arman un bloque aparte. Sí. ¿Quién estaba en ese bloque? Bueno, 2 personas con cercanía con Españolo. Ahora, todo eso puede ser. Lo que Todo pasa es puede que ser. hay que ir a los datos, ¿no? Los datos son fundamentales. Digo, no sé, nosotros tenemos mucha experiencia, no voy a decir Laura porque es mucho más joven que yo, pero tenemos mucha experiencia en... cada vez que hay una campaña, no cada vez es peor. Hay una operación días antes de una campaña. Ahora, pero eso no implica, Luis, que no sea real, ¿no? Claro. Digo, porque hay muchos casos, ya viene de muchos casos, ¿no? El gobierno Libra, el caso de la contratación del Banco Nación a una empresa de los Menem. Hubo una colega acá que dijo que Karina Milei cobraba coimas por acercar a empresarios al presidente. O sea, todo, digamos, lleva a las mismas personas, Lule Menem y Karina Milei. Entonces, bueno, a ver, más allá de que sea una operación, el tema es que si lo que dice Españolo es cierto o no es cierto, ¿no? Españolo en las últimas semanas estaba en el foco de conflicto del gobierno por todos los problemas que le había traído al gobierno. Problemas graves, problemas complicados. Desde la discusión con la mamá del chiquito. Con la ¿no? mamá de Ian Moche, que fue un cimbronazo para el gobierno, porque lo metió hasta el propio presidente en ese lío. En ese lío, la relación de Javier Milei con Españolo había quedado dañada. Sí. Pero también está el caso de las pensiones, que fue, la verdad que penoso el trabajo que hizo Españolo con la auditoría de las pensiones. 1.600.000 300.000 creo que era. 300.000 pensiones y solamente pudo dar de baja 110.000 cuando hay pueblos que tienen 40 o 45% de la gente con pensiones. Más ¿sabes qué, Luis? Y te cierro con esto. Por favor. Más, ¿te acordás que había surgido en un documento, una resolución del Andis, que trataban a los discapacitados de imbéciles? Bueno, otro de los problemas que le había generado Españolo al gobierno. Bueno, lo tenían en el foco de la tormenta. Vos habías seguido eso, Agustina, ¿no? Sobre todo lo mal que había, el mal timing y empatía que mostraba Españolo, ¿no? Con el tema de las discapacidades en general, ¿no? Totalmente. Tuvo, la verdad es que muchas polémicas, sobre todo en este año, si bien su llegada había sido con polémica porque desde el sector de discapacidad señalaban que era una persona que no tenía experiencia en el tema, sí este año fue clave por lo que mencionaba recién Facundo, ¿no? Enero es cuando se publica esta resolución famosa donde se hablaba de idiotas y demás términos que ya no se utilizan más. Mayo, el cruce con la madre de Ian Moche, y después ya tenés lo que se empieza a dar a partir de mayo hasta ahora, que no terminó nunca, porque en el medio lo que le reclamaban algunos aliados al gobierno es, che, nosotros te dimos algo muy importante que es, obviamente, revisar esto de las pensiones. No se terminó y mientras tanto se generan estas otras discusiones que les generan. Enseguida va a estar Luis Asulla con las 5 preguntas clave, que espero que alguna de ellas tenga respuesta. Pero una primera mirada, Silvina, desde el punto de vista técnico-procesal, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, ¿están haciendo lo que tienen que hacer? A ver, sí, yo creo que sí, porque vos tenés una denuncia y frente a la denuncia obviamente tenés que tratar de preservar las pruebas. Lo que hacen es un orden de presentación. ¿Qué es un orden de presentación? Es decir, dame tal material. Si vos te negás a darle el material, ahí viene la orden de allanamiento. Lo que hicieron fue eso, recolectar los celulares, que son claves para peritarlos y para poder ver si efectivamente hay información. A ver si te interpreto bien.
El fiscal entiende y entendió que una vez que el gobierno echa a Spagnuolo, da por cierto o sospecha de que esos audios son reales. Y además da por cierto y sospecha que Spagnuolo pudo haber cometido un delito que es el de, ¿cómo se llama? El delito de omisión. No decir que existe un delito cuando lo dice. Omisión de denunciar. Vos tenés dos hechos. Echan a Spagnuolo e interviene la agencia Pero llega nacional. la denuncia y en el medio llega la denuncia de Gregorio Dalbón. Exacto. No importa que la haga Dalbón en este caso, que es el abogado de Cristina. Y a ellos no le importa, tienen que actuar de la misma forma. Después tampoco hay imputados ahora, tenemos que entender eso. Hoy no hay ningún imputado. Lo que ellos hacen es tomar la documentación a partir del requerimiento. Y está bien lo que dice Florencia Arieto. ¿Me pones el tuit de Florencia Arieto para que Silvina responda? Porque muchos dicen, sí, está bien. Y si no hay imputados, ¿por qué le quitaron dinero a este señor que nunca me acuerdo cómo? Ahí está. Florencia Arieto. Emitís una orden de allanamiento y secuestro de celulares para personas que no tienen imputación objetiva y lo haces con una prueba obtenida de manera ilegal y que ni siquiera verificaste mediante pericia que sea verídica. Todo nulo, dice María Florencia Arieto. ¿Vos qué pensás? No, a ver, yo no coincido en este caso. ¿Por qué? Porque es lo que yo te digo. Vos tenés una denuncia, hay un particular, no importa que sea Dalbón o quien sea, que te hace una denuncia y que te dice, acá tenés que investigar eso. Bárbaro. Lo que dice, vamos a preservar la prueba con una orden de presentación que no es allanamiento. Vuelvo a lo mismo. Sí, para allanamiento necesitas algo, una imputación. Y después secuestra los celulares. Por eso ellos también se niegan a dar la clave. Tienen todo el derecho a negarse. Tienen todo el derecho a no. Claro, a dar la Claro. clave porque no están imputados. Ahora, dame que enseguida ampliamos esa información con Silvina, que tiene mucho contexto y con nueva información. Pero ¿cuáles son las 5? Ya llegó Maya Jastreblanqui, la vamos a saludar. Maya, ¿cómo estás? Placer de tenerte acá en el piso. Para mí también, ¿cómo estás? Bueno, Luis, ¿cuáles son las 5 preguntas clave? Dale. Bueno, las 5 preguntas claves pasan obviamente por lo que va a pasar a futuro y qué es lo que se dice en este momento. ¿Cuál va a ser la estrategia judicial de Diego Spagnuolo? Hay dos grandes hipótesis. Una, como hablaba recién Facundo Chávez, y que diga todo lo que sabe, que reconozca los audios y que pida ser imputado colaborador. Yo la veo complicada y casi imposible. Y segunda estrategia, decir, me editaron, me fui de boca, no puedo probar lo que dije, no es cierto lo que dije y se terminó la historia. Si es que la justicia avanza y encuentra pruebas al respecto. Perdón, pero no se va a complicar ahí porque, a ver, bueno, primero dice, no, usted dice que hay coima, a ver, pruébelo. O si no, es un irresponsable. O termina en usted es un irresponsable. Bueno, eso puede ser una de las estrategias judiciales de los abogados de Spagnuolo. Negar que lo que dijo haya sido cierto y verdadero. De hecho, hay algo que ahora te voy a decir, que vos lo decías en tu editorial. Nadie de las fuentes consultadas afirman que Spagnuolo fue a visitar a Milei y le dijo, están robando al lado de la presidencia, Claro, o sea, tu bueno, en propia todo hermana. caso es palabra contra palabra, a menos que haya chat. Si hay chat, ya es otro cantar, como diría mi nona, ¿no? Pero dale, continúa con las preguntas clave, dale. Bueno, y ahí se va a saber según el contenido de los celulares. Vamos con la segunda pregunta clave. Dale. Que tiene que ver con qué dice Casa Rosada. Bueno, Casa Rosada, como te decía, vos recién lo contabas, qué es lo que dice el presidente. Yo hablé con otros funcionarios cercanos a Javier Milei y sospechan de que esto lo armaron y que Spagnuolo fue parte del armado. ¿En qué sentido? Porque entienden que hay frases para que queden en el inconsciente colectivo muy extrañas, como el 3%. ¿Cómo sabe Spagnuolo que se queda el 3% Karina Milei? En Casa Rosada dicen, esto está armado y Spagnuolo fue parte de ese armado. ¿Por qué? Pero yo te puedo hacer una pregunta de sentido común. ¿Va a armar algo que lo embarra también a él? O, no, más o menos lo embarra, porque él está acusando a otro. No, está bien, dale. Bueno, dale. Hice la misma pregunta. Dale. Él sabía que lo echaban en las próximas horas. Alguien lo sedujo y le dijo, si vos tirás con un audio explosivo, no te pueden sacar del cargo, porque ¿entendés lo que va a pasar? No te van a tocar a vos. Esa teoría. Bueno, eso creen cerca de Javier Milei algunos funcionarios que lo conocen y mucho a Spagnuolo y su carácter, digamos, narcisista y que creía que podía contra todo. Bueno, ahí le vamos a pedir después a Laura, que es la especialista en el tema, ese carácter narcisista. ¿Qué otra pregunta es clave? Dale, Luisito. Bueno, la tercera pregunta es,
¿Quiénes investigan? Vos lo contaste, pero te agrego algunos datos. Franco Picardi es el fiscal que allanó en tiempo récord, y ahora te voy a decir qué dicen otros colegas de Franco Picardi que se sorprendieron con la investigación, y Sebastián Casanello, conocido por otras investigaciones, tomarse su tiempo. ¿Hicieron bien? Sí, hicieron bien, porque si realmente en la Argentina hay que investigar un hecho de corrupción, hay que hacerlo en tiempo y forma, porque muy rápidamente. si no, se borran todas las pruebas. Ahora, ¿por qué no lo hacen en otras causas? En el Fondo de Integración Sociourbana, el FISU, no tomó una sola medida de prueba en 18 meses, Picardi. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dicen sus Déjame que colegas? te diga algo sobre Picardi, que yo estoy hablando con él. Y él dice algo que yo comparto. Dice, a mí me parece injusto. Yo tengo 30 años de carrera judicial. Y durante esos 30 años, solamente en 3, trabajé para una secretaría judicial, que era el nexo con el Poder Judicial, entre 2011 y 2014, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Sí, fue funcionario de Cristina. Yo soy un funcionario de carrera y a mí me parece injusto que me tachen de kirchnerista. Y obviamente, pueden agregar todo mi récord de investigaciones y van a ver que no investigo para un lado o para el otro. Solamente digo lo que me transmite el fiscal y me pareció justo ponerlo sobre la mesa. Dale, Luis. ¿Qué dicen sus colegas? ¿O qué dicen algunos de los colegas con los que consulté en Comodoro Pi y que les llamó la atención lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué les llamó la atención? ¿Por qué? Porque conocen a los protagonistas que denuncian que esto no tiene nada que ver con los hechos denunciados. ¿Es posible que haya corrupción? Recontra posible, porque es la Argentina y todo termina corrompido. Pero ¿qué es lo que dicen? Talbón, Picardi y los medios cercanos a Cristina Fernández Kirchner. ¿Qué es lo que dice alguien que investigó causas judiciales muy importantes en la Argentina? Varios fiscales. Este audio no tenés contexto, no sabés con quién está hablando y sin embargo se hacen allanamientos. Esto es una operación de inteligencia. ¿Una operación de inteligencia puede ser un hecho de corrupción? Sí, ambas cosas pueden ser ciertas. Sí, claro. No, y ahora vamos a hacer una última pregunta clave, pero después de que hablemos con Maya, con información, después de que aportemos más información, yo creo que hay que preguntarse también sobre la hiperreacción, la indignación del kirchnerismo. Descubrieron la corrupción ahora y resulta que es una mega corrupción. Es como que están recontra ofendidos, ¿viste? Hasta Cristina está ofendida, dale. Bueno, perdón, cierro paréntesis, dale. Otra pregunta. Y la última, vos hablaste con Picardi, yo hablé con alguien que está muy cerca de con Picardi. El juez Casanello también hablé. Bueno, y ellos están convencidos que esto puede ser el inicio de una mega causa de corrupción o de cartelización de negocios en la salud y fundamentalmente también de una posible causa cuadernos de la salud, porque lo que se encontró en los allanamientos le llamó poderosamente la atención. No parecería ser el accionar de personas inocentes, sino en personas que están tratando de ocultar pruebas con los sobres, con la plata y demás. Que hay que ver los detalles exactos de cómo se encontró. A mí me parece, Luis y Laura, ¿no? Que tengo la impresión, pero esto solamente por deductivo y por la experiencia en este tipo de casos, ¿no? Cubriéndolo durante años. Esto recién empieza, ¿eh? Totalmente. ¿Compartís? Totalmente, obviamente, sí. Hay un detalle, no sé, hablaba recién Luis del tema de las visitas a la Casa Rosada, que para mí es muy significativo, y que es que cuando asume Spagnuolo, que entre otras cosas tenía una máquina de contar plata en su casa, ¿no? Cosa bastante extraña, va a la oficina, esto fue entre febrero y marzo, de Lule Menem, que lo convoca y está en el registro de visitas de la Casa Rosada, 3 veces en 15 días. Con lo cual, bueno, había un interés de Lule Menem en esa agencia de discapacidad. Y les recomiendo mucho la nota de Diego Cabot hoy en La Nación, donde él habla de un personaje. Por supuesto que acá hay una trama, como decías vos, Luis, desconocida todavía, con nuevos personajes, nuevos protagonistas. Él menciona a Sebastián Núñez. ¿Quién es Sebastián Núñez? Una especie de, él dice armador. Él va haciendo todo un raconto de cómo el tema de la venta de remedios para discapacitados fue un gran negocio para todas las administraciones, pero que van cambiando los armadores, ¿no? Hay un área que se llama Incluir Salud, que hay que prestarle mucha atención. Hay un personaje que él menciona, que es Sebastián Núñez, que tiene una influencia, dice él, no formal, sino informal, sobre la Andis,
y también es directivo de la Suizo. Sí. Entonces me parece, bueno, que ahí hay que poner un foco, ¿no? Muy interesante la nota de Diego Cabot. La bajada yo después quería leer, porque es más interesante todavía, que tiene más detalles. Pero le voy a preguntar a Maya Jastrzeblanski, ahí está la bajada, a ver. Incluye salud, un esquema para dar prestaciones y medicamentos a quienes no tienen obra social. Es el motor de las compras que sumaron casi 44 millones de dólares por cada mes de 2025. Pero Maya Jastrzeblanski, hoy escribiste una nota interesantísima con mucha información. Debo decir que una de las primeras que leí, más allá de que yo siempre leo primero en La Nación, una de las primeras que leí en La Nación, diciendo quién es Daniel Garbellini, el apuntado por Spagnuolo, ¿no? Bajo la mira judicial por la operatoria en discapacidad. Contanos un poco, Maya. Bueno, Daniel Garbellini es el otro echado por Javier Milei, además de Diego Spagnuolo. También trabajaba en la Andis debajo de Spagnuolo y es el que, en los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, lo señalan como el presunto delegado de Lule Menem en la Andis y como quien estaba a cargo de toda esta supuesta operatoria de sobornos. Es muy interesante ver la trayectoria de Daniel Garbellini porque... Si querés, lee la placa que está muy clara ahí, sí, y es parte de tu texto. Y tiene que ver con lo que hablaban recién. Sí. Administraba el programa Incluir Salud, que es una caja clave. Mira, si vos me preguntás cuál es la ventanilla más sensible del Estado, probablemente sea esta, porque atiende no solo a personas con discapacidad, sino a personas que no tienen cobertura médica. Claro. O sea, ahí se compran medicamentos, prótesis y se le da asistencia médica a las personas con discapacidad que no tienen otra obra social. O sea, son los más vulnerables del sistema. Bueno, él estaba a cargo de ese escritorio, Garbellini. de esa ventanilla. Es el que capturaron en Lanús, ¿no? Exactamente. Y el que entregó sus teléfonos, no sé si entregó 1 o 2 teléfonos. Entregó, entiendo que un teléfono, fue el que más costó encontrar, me contaban en la justicia, finalmente dieron con él el viernes a la noche. Pero si vos mirás la trayectoria de Garbellini, ocupó múltiples cargos públicos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional. Pasó por varias gestiones de Cambiemos, trabajó en el gobierno de Macri en la ciudad, trabajó en la gestión de María Eugenia Vidal y finalmente recaló en la Andis, pero siempre estaba a cargo de contrataciones para sectores vulnerables y compra de medicamentos. Mira, en los textuales de una parte de los audios de Spagnuolo aparece así el señor Garbellini. ¿Nos ayudas, Agustina? Me pusieron a un tipo que maneja toda la caja mía, decían estos audios que se le atribuyen a Spagnuolo. Daniel Garbellini, este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube. Y sigue, hay más material. Esta voz, grabación clandestina atribuida a Spagnuolo, decía: se lleva medio palo para arriba por mes de medicamentos. La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: no pongas más el 5%, tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia por teléfono, así, tac, cierra. A mí, ¿sabés lo que me sorprende, Maya, además de todo eso? ¿Viste el lenguaje, esa jerga coimera? ¿Viste? Que lo baja, que lo sube, y el 3%, es una jerga de... No quiero decir nada más que eso, pero es muy sorprendente, ¿no? Bueno, todavía no sabemos con quién estaba hablando, ¿no? Parece que... ¿Cuál es la sospecha? Claro. ¿Con quién estaba hablando? Hipótesis. Mira, todas las hipótesis Facundo tiene una. Sí, todas las hipótesis que circulan en el gobierno apuntan de alguna manera o a fuego amigo o a personas que han sido muy importantes en la llegada de Javier Milei al ¿Fuego amigo qué es? ¿La gobierno. interna? ¿La interna? No. Me refiero más a personas que quedaron en el camino, ¿no? Lo que vos mencionabas. ¿Villarruel? Marcela Pagano, te digo las personas que se señalan en la Casa Rosada, ¿no? Cuando uno piensa el señor en D'Alessandro, que se fue con Pagano. Exacto. Y dicen que estaba al lado de los periodistas cuando en el streaming Carnaval tiraron el primer audio, ¿no? Estaba presente. Sí, pero no está claro, digamos, por qué apuntan a ellos. Se habla también de servicios de inteligencia. Digamos, cuentapropistas. Okay. No hay una hipótesis muy clara. ¿Y vos, Facundo? Que es una conversación con alguien de la industria, con alguien de la industria de los laboratorios, y que le estaba reclamando en esa conversación de por qué no se estaban destrabando pagos. Es una de las hipótesis que están hablando y están teniendo en el gobierno,
que lo que plantea Españolo es los argumentos o su defensa para tratar de explicar por qué no se estaban destrabando pagos dentro de Andís. Ok, y a propósito de esto, se publicó durante el fin de semana que le habían pagado a Droguería Suiza por compras directas una cantidad de dinero que ahora no recuerdo. ¿Es un delito pagar por compra directa a alguien? ¿Siempre tiene que ser por licitación, Silvina? Mira, te lo voy a contar en el informe, pero a ver, no significa que sea un delito. Sí que vos no podés abusar de la compra directa, tiene que ser lo excepcional. Siempre tiene que ser a través de licitación pública o en algunos casos licitación privada. La compra directa tiene que ser la excepción en casos de emergencia. Por eso se abusó mucho de compra directa en el tema de la pandemia y en el tema de los medicamentos. Ahora vamos a ir con tu informe. Laura, qué mezclado está todo, ¿no? A ver, yo te voy a decir algo, pero desde el punto de vista periodístico para nosotros es apasionante. Sí, sí. Yo no puedo dejar de preguntar a fuentes, de leer. Sí, está muy mezclado. Te voy a decir algo políticamente incorrecto, pero es lo que creo. Acá vos decís todo lo que acá en este programa y en este programa vos podés decir lo que quieras. Yo creo que Milei lo conozco mucho, como lo conocemos todos acá, porque venía acá, ha estado en su casa, le hizo una larga nota. Yo no creo que Milei sea un hombre voraz por el dinero, pero sí creo que lo es su hermana y que él tiene una relación muy, a ver, ¿cómo diría? Su hermana lo tiene absolutamente atrapado, pero no por subestimarlo a Milei, sino por la historia de esa familia. Entonces, Karina es quien lo conecta a él con el mundo. Entonces, yo no descarto que Karina tenga que ver con esto. Pero es deductivo, es lo que vos crees. Esto es lo que creo. No tenés ninguna... No. Sí, bueno, a ver, armo, digamos, un panorama en donde las causas que se conocen hasta ahora apuntan a Karina y a la relación que tiene con Lule Menem. Hay una nota de Fantino, que nosotros lo pasamos el viernes, donde de hace un año, en donde lo entrevista Españolo, y Fantino, que no se entiende ahí lo que quiere decir, pero hoy cobra otra dimensión, le dice... Diego, no te dejes engañar ni por los Lule de Tucumán. Sí. ¿no? Y esto fue hace un año. Digo, Fantino es insospechado de ser kirchnerista. Esas preguntas se las sugirió seguramente antes Españolo, Españolo a Fantino. Por ahí quería... ¿cómo se llama? Mover un poco el avispero. Pero a propósito de la información que trae Maya Jastrzębski, hay otro audio textual de Españolo que decía lo siguiente. ¿Me ayudás, Agus, de nuevo? Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional. Lo frisé, dice esta voz atribuida a Españolo. Me quiso meter el de recursos humanos, lo frisé. Pero me metió el más importante de todos para chorear. Bueno, se refiere justamente ¿a quién se está refiriendo? ¿A Garbellini o a otro empresario o a otro exfuncionario que vos nombraste, Maya? Sí, yo también nombro porque está en los audios que se le atribuyen a Españolo a Pablo Achabayán. ¿Y quién es Pablo Achabayán? A ver, aclaremos que en este caso no está siendo por ahora investigado por la justicia, ni se le secuestró su celular y tampoco era funcionario. Pero sí es exfuncionario y fue jefe de Garbellini más de una vez en la trayectoria de ambos. Y siempre en el área de salud. Siempre en el área de salud y ocupaba en la gestión de Mauricio Macri el cargo que ahora ocupa Garbellini, ¿no? Un hombre, yo preguntaba, muy conocido en la industria, tanto en los laboratorios de las droguerías como también en la administración pública, siempre vinculado a estas áreas de compras de medicamentos. Por ahora solo aparece mencionado en estos audios que fueron grabados de forma clandestina y que son los que detonaron toda esta causa, ¿no? Bueno, y vos también tenés la información, Maya, de que van a aparecer más audios esta semana y que en esos audios van a nombrar de nuevo otros parientes de Menem. Bueno, hay bastante temor de que aparezca más material, incluso videos, siempre dijeron esto. Yo creo que la Casa Rosada no está pudiendo hilar una estrategia defensiva porque no está claro qué es lo que pasó. Mencionaban a Lule Menem. Yo creo que tanto con la prensa como puertas adentro del gobierno, los Menem no están aclarando demasiado la situación, según lo que yo entiendo. Guillermo Francos me dijo a mí, creo que fue el viernes en el Observador 107.9, que él le había preguntado a Lule Menem qué tipo de vínculo tenía con Españolo, y él le dijo que hacía más de un año que no lo veía. A ver si por ahí no estoy tomando el textual, que hacía mucho que no lo veía
y que no tenía nada que ver y que los audios eran todos mentiras. Ni siquiera confirma que Garbellini sea su delegado dentro del Andís, ¿no? Porque, digamos, estamos haciendo este mapa, pero los Menem no dan por cierto que Garbellini era su persona dentro del Andís. Ok. Así hablaba Guillermo Franco. Hay algunos cortes de Guillermo Franco, ¿no? En uno decía una cosa bastante relevante que después levantaron todos los medios. Creo que es este. Ponelo, dale. Le comenté el tema, le digo, presidente, esto de Españolo, digo, a mí Españolo jamás me hizo un comentario sobre esto. Bueno, esto es lo que me dijo el presidente, con lo cual lo que dice Españolo, para mí no tiene ninguna... yo no tengo relación con él, no lo conozco, sé que el presidente lo conoce, no sé si tiene una relación. Fue abogado del presidente en alguna causa, exactamente, no sé cuál, en algún tema, ¿no? Yo no conozco los pormenores de su relación. Bueno, dice que no conoce los pormenores de su relación. Guillermo Franco obviamente es el más político de todos los ministros. Guillermo Franco, yo insistí para que viniera hoy, Guillermo Franco, también le insistí a Adorni para que viniera, también le pedí una entrevista al presidente, pública, que no me concedió. Viste, Luis, que por ahora no está previsto que dé entrevistas Milei, a diferencia del caso Libra, que el lunes siguiente del caso había dado una entrevista. Mañana hay un acto en Junín, ahí probablemente hable. Y entiendo que mañana Manuel Adorni va a estar en Casa Rosada, no sé si en una conferencia de prensa o respondiendo preguntas. Por ahora no está confirmada la conferencia de prensa, se esperaba el viernes y no hubo finalmente. Yo creo que la gente lo está esperando, ¿no? Que el presidente diga algo, sobre todo vos escuchás, bueno, pero esto es verdad, no es verdad, o sea, es un área muy sensible la discapacidad, no es lo mismo que Libra, que por ahí la gente común, digamos, no entiende mucho. Sí, yo no sé si tuviste oportunidad de ver la editorial, yo hablé con una fuente muy cercana al presidente y ese es el pensamiento del presidente. Claro, exactamente. Y obviamente además, distinto es la palabra, ¿no? Karina Milei, indignada, salió con un tuit porque Pamela David le dijo que ella tenía un Rolex de $35.000 y a vos te están diciendo que sos una ladrona y no salís a decir nada. Digo, no digo que lo sea, lo que digo es que la estrategia de callarse no me parece buena, ¿no? Bueno, está bien. O por lo menos estar 4 días también sin eso hablar. Te puedo decir, ¿y por qué tengo que salir a decir a mí que, soy buena persona? Si me acusan de ladrona, yo saldría a decirlo y creo que... ¿Vos qué información tenés de Casa Rosada, Maya? No, yo veo un desconcierto que no había visto antes, la verdad. No es un gobierno que en general ataca y que cuando se tiene que defender se defiende. Por ahora no han logrado hilvanar una estrategia. Tampoco salieron a decir con contundencia que los audios son falsos y que el contenido o lo que allí se relata no fue así. Sí, lo que están diciendo es que hay una utilización política por parte de la oposición de todo el caso, pero más allá de un tuit aislado, me parece que hay un silencio que yo no había visto hasta ahora. De acuerdo. Ahora vamos a compartir con ustedes algo que nos va a presentar Silvina Martínez, que ella lo presenta y lo vamos a compartir como el dato clave. ¿Por qué decís que este es el dato clave lo que vas a presentar, Silvina? Bueno, porque hay un dato que pasó bastante desapercibido dentro de la transcripción o dentro del audio que supuestamente sería del ex titular de Andís, de Diego Españolo. Dice esa voz, ya no es el 5%, ahora es el 8%. Si querés, vamos a escuchar el audio y después te digo qué pienso en relación a esto y seguimos avanzando en el informe. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, o sea, son más chorros que los kirnes, lo que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. ¿Por qué decís que es clave, Silvina? ¿Por qué digo que es clave? Porque la investigación, según este audio, no tendría que iniciarse en la gestión de Javier Milei, sino que ir para atrás, ir a la gestión de Alberto Fernández. Claro, porque lo que están diciendo es, muchachos, antes tenían que poner el 5, claro, o sea que esto viene atrás. Este kiosco ya existía, sí. Ahora llegó una nueva gestión, según el audio y según si se lo atribuye a Españolo, ahora es el 8.
Habría que teléfono para Dalbón y compañía, ¿no? O que le diga, che, Cristina, ahora aclarame esto, o hacer, no sé, algo tiene que hacer Dalbón acá, ¿no? Bueno, claro, yo me refiero a que el kirchnerismo, a Cristina y a Dalbón, que están hablando de este tema, y hay una parte que omiten dentro de... Si ellos creen que este audio es cierto... Vamos a fondo. Entonces, si el audio es cierto, los abarca a ellos también. Pero vamos a analizar qué dicen los números, qué dicen los documentos oficiales. Y entramos al sitio comprar.gov.ar para analizar las compras. Y mira, muestra más de 230 contrataciones del Estado con la droguería suizo-argentina. ¿De qué año a qué año? Desde que se creó el portal Comprar, o sea, la gestión de Macri. Desde la gestión de Macri hasta la fecha. ¿Cuántas, perdón? 230 contrataciones que hizo el Estado con la droguería suizo-argentina. No diferencia entre contrataciones directas y licitaciones, ¿no? No, son todas contrataciones en general. Ok. Ahora, durante la presidencia de Alberto, que era lo que te mencionaba antes, se registraron 107 contrataciones con la droguería suizo-argentina y muchas de ellas bajo la modalidad de contratación directa. ¿Por qué te cuento esto? Y ahora vamos a ver una. Porque una de las cosas que denuncia Dalbón y la que denuncia el kirchnerismo es que este andamiaje se podría hacer con la contratación directa. Iban directamente a la Suizo, la contrataban directamente y ahí le pedían el retorno. Pero Alberto hacía lo mismo. Y ahí casi la mitad de las contrataciones surgieron en la época de Alberto. O sea, a ver, si la mecánica que plantea Dalbón es delictiva, tiene que ser delictiva para este gobierno y para el de Alberto también, eso decís. Tendría que extenderse el periodo de investigación. Digo, si hay corrupción, según este audio y según los documentos que se basan en la denuncia, no inicia en este gobierno, viene de la gestión anterior. Entonces investiguemos un periodo más amplio, no digo que no se investigue el actual. Muy interesante. Bueno, vamos a ver una de las contrataciones de Alberto para ver si este negocio existía antes o no, porque Alberto también salió a quejarse. Alberto, ¿viste que también salió a quejarse? Dijo que tenía los deditos. Increíble. Y acá tenemos el número de contratación. ¿no? Mayra Mendoza, Alberto, qué sé yo, Julián Di Tulio. Después nos vamos a divertir un ratito con eso, dale. El expediente, lo que están comprando, la medicación que están comprando. Vamos a ver más abajo donde es contratación directa. Acá tenés Suizo-Argentina, el monto que pagaban, 77 millones de pesos. Y esto es contratación directa. Sí, te puedo hablar de un montón de casos. Yo te traje uno para ver. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora los próximos pasos judiciales? Me refiero a esto porque la justicia va a tener que determinar a través del juez no solamente la denuncia, sino a qué proceso, a qué periodo de tiempo lo limitan, ¿no? Desde cuándo lo investigan. Pero ¿qué es lo que va a tener que hacer la justicia clave ahora? Primero, verificar si los audios son auténticos, estos audios que conocemos, y si pueden ser prueba del delito. Pero además de eso... Perdón, auténticos se pueden ser prueba. Si están toqueteados o mal editados, las víctimas o quienes son investigados, puedo decir, anúleme todo por, ¿cómo le dicen ustedes? El fruto... Sí, además ya no sirve la fruta del fruto árbol envenenado del árbol. Ya no sirve que vos lo descargues. O sea, si vos lo descargas vamos a poner, el sitio de streaming que lo sacó a conocer, no sirve como prueba, ¿entendés? Te necesitas tener el audio original. Eso no te sirve. Fuentes cercanas al fiscal dicen que los teléfonos no solamente van a servir para ver qué se dijeron, sino si fueron borrados algunos chats en la hora o el días clave, ¿no? Para la investigación. Analizar la información de los celulares y el cruce con los proveedores. Esto es clave. Y revisar la documentación secuestrada en la agencia y en la droguería para poder determinar si existe delito. Y vamos con la otra clave. ¿Qué es lo que puede llegar a imputar el fiscal o qué delito se puede investigar? Cohecho y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La clave para los fiscales y para el juez es determinar si existió retorno a cambio de contratos o pagos y si existió un circuito sistemático de corrupción. Pero esto es clave. No alcanza con el audio, lo que estaba diciendo recién. Hace falta una prueba documental y financiera para esto. Por eso los audios pueden tener una repercusión muy fuerte mediáticamente, pero no judicialmente. Faltan los papeles y por eso es que avanzó la justicia y los cantidad allanamientos. de información que estamos mostrando en este programa, ¿no? Y análisis. Después de ver, ¿viste qué interesante esto, Facundo, lo de Silena? Muy interesante. Porque no es que cada uno pueda hacer lo que le parece, ¿no? Hay un protocolo, o sea, tiene... Yo quiero resaltar igualmente una secuencialidad que llama la atención adentro del gobierno. ¿Qué cosa? Que esto se conoce por primera vez el martes a la noche. Sí.
El miércoles a la mañana rápidamente se presenta la denuncia de Dalbón, rápidamente, y en la misma noche se ordenan todas las actuaciones de la justicia. Y se concretan entre la noche del miércoles, madrugada del jueves y el resto del jueves. ¿Y cuándo echan a Españolo? Y a Españolo el mismo miércoles. El miércoles, ¿te acordás que O sea, la reacción fue rápida desde el punto de vista institucional, fue rápida. Lo concretan después de la medianoche del miércoles al jueves. Saludo a Miguel Buñaz. Hola Miguel, ahora te voy a pedir una primera mirada. Perdón, ¿qué me decías, Maya? En el gobierno están mirando que si bien obviamente la justicia está actuando con mucha celeridad, por ahora solo está investigando a los directamente involucrados, o sea, Españolo, Garbellini. No ven, y esto lo comentan, una sobreactuación política de parte de la justicia. O sea, no están y tanto el fiscal como el juez están diciendo, nosotros no vamos, ¿cómo se dice? Casa de pesca, claro. excursión de pesca. No vamos a hacer una excursión de pesca a ver si la encontramos a Karina Milei. O sea, las pruebas los irán llevando eventualmente, pero por ahora no van a hacer una sobreactuación buscando el celular ni de Karina Milei ni de Luis Entiendo. Miguel, la primera mirada, querido Miguel, y gracias por venir, amigo querido y gran analista. Mira, a ver, quiero hablar de algo que parece tangencial, pero que para mí y quizá para mucha gente sea vital. Que quizá esto orade, y ojalá así sea, cierta soberbia en las redes y cierta agresividad y una visión como mesiánica y despectiva respecto de las personas que no se manifiestan oficialistas, ¿no? Esa figura del termo y todo esto, porque me parece que de pronto un golpe, alguno califica un golpe al mentón del gobierno, mediáticamente hablando por el momento, ¿no es cierto? Porque la justicia está... Y quizá políticamente habría que ver, pero hay que ver cómo impacta también las elecciones que todavía no analizamos. Porque eso, ¿no? hay otra cuestión, Luis, que yo veo, y es que al margen de las actuaciones jurídicas y toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ya hay una cicatriz en la sociedad. Y esto sí requiere una explicación muy potente. Ya hay una cicatriz en la sociedad. En la cicatriz respecto de... El gobierno expone una cicatriz abierta frente a la sociedad, para decirlo más claramente. ¿Por qué? Porque es el Instituto de la Discapacidad, porque es la corrupción, que sí viene de antes, pero no exculpa a la posterior, ni a la anterior, naturalmente. Bueno, y entonces aquí hay una cuestión... ¿Se puede analizar políticamente también, desde el punto de vista político, que todo esto hay que analizarlo e ir a fondo? Pero también puede suceder porque si, con todas las cosas que a mí no me gustan, no voy a decir a nosotros, a mí no me gustan, de Milei, del gobierno, los malos, también hay algo que tiene que ver con el rumbo económico y lo quieren romper antes de que le termine de ir bien, porque si no, el régimen que todavía subsiste no va a poder prevalecer. ¿No hay algo de eso también? El oportunismo del kirchnerismo en este caso es evidente. Ah, no, ¿viste eso? Pero ¿No por eso. tenemos algún material para compartir, Matías, con él? Pero no, te preguntaba. No, digo, definitivamente. No, porque realmente hay gente que pretende y prefiere el fracaso absoluto de esta gestión y que quiere romper el déficit y todo lo demás. Se ve en el Parlamento donde algunos se votarán por convicción y otros votan porque para sotanear. Pueden convivir las dos cosas, ¿no? Sí, que obviamente el kirchnerismo está sacando Claro. rédito con una caradurez absoluta, ninguna duda. Ahora, Nosotros le eso no llamamos implica... indignación selectiva. Sí, tal ¿Viste que cual. se indignan Pero con un poco lo en la línea de lo que dice Miguel, yo creo que es grave la situación porque Milei es un outsider que vino para cortar con los que se privilegian con el Estado. Y entonces esto fue parte del contrato de Milei, ¿no? Voy a bajar la inflación, voy a cambiar la macroeconomía, voy a resolver el tema de la seguridad y voy a cortar con todos los curros del Estado. Entonces cuando aparece un curro en el Estado, en donde hay funcionarios cercanos involucrados, creo que esta es la herida expuesta, no sé si te referías a eso, Exactamente. Miguel, Sí. ¿no? De la sociedad. Bueno, que hay en la sociedad. obviamente hay que probar los hechos Bueno, de desde presunta ya, corrupción. obviamente. Yo siempre digo presunta porque la doctora Obvio, Silvana obvio. Martínez acá me dice, Dice vos no. metela todo presunto por las dudas. A ver, Nosotros somos presuntos claro, también. Lo que no es presunta es la indignación selectiva, ¿no? Nos los van a presentar juntos Agustina Girón y Luis Gasulla. ¿Por dónde empezamos? Arrancamos, ¿te parece, por Quilmes? Estas son algunas de las postales que vimos en las redes sociales a lo largo de todo el fin de semana. Mayra Mendoza,
la conocemos bien, intendente de Quilmes. ¿Qué fue lo que pasó? Mirá el video donde Mayra Mendoza quiere gritar a viva voz su sentir alrededor de Karina Milei. Hermosa mañana, ¿no? Qué coimera que resultó Karina Milei. Nadie dice nada en la televisión, no se escucha. Los periodistas están todos, los tuiteros, esos que tienen ahí. ¿Ah, sí? ¿Qué cables? Todos. ¿Pero qué empresa? Ahí sí, claro, si son todos socios, dueños de... Bella mañana, decía Mayra. ¿Y cómo no va a ser una bella mañana? ¿Te acordás de las offshore de las cooperativas de Mayra? No, no se acuerda nadie. Pero eso no era corrupción, viejo. Bueno, era una causa de corrupción que el fiscal que investigaba la justicia no allanó ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Hace tiempo que está esa causa. Y ni te cuento del funcionario Raspa. ¿Te acordás el de los guardapolvos? El funcionario de Mayra Mendoza. Bueno, la otra vez hablé con el fiscal Rívolo. 18 meses van de esa investigación periodística que está en una causa judicial durmiendo hace 18 meses. Y otra de las figuras políticas, sé que en este fin de semana, también decidió pronunciarse Juan Grabois. Mienten, roban, desgobiernan. Los malos siempre fueron ellos, solo que ahora se les cae la careta y termina con aquella frase, ¿se acuerdan de 2001? Que se vayan todos. Te doy un dato de Grabois que no se conoce hasta ahora, que es increíble. ¿Sabes que Grabois presentó en la causa que lo investiga por el Instituto Perón, cuando entraron a romper todo? ¿Qué presentó presentó? un escrito para que este celular, si fuese el de Grabois, no se lo revise la justicia. No quiere entregar el celular. ¿Por qué? Entregar el celular, Grabois. En los videos aparece Grabois y no entró pacíficamente. Y la última postal del fin de semana, nos vamos, mirá, a las canchas. Mirá esta imagen, ahí está. Este fin de semana, casualmente, se ve acá en uno de los partidos cómo frenamos a Milei, que aparece justamente en lo que sería la cartelería publicitaria digital. Hubo una convocatoria en redes sociales, de hecho. Bueno, ahí está también otra de las teorías conspiranoides que cree el gobierno, ¿no? ¿Dónde se conocieron los audios? ¿Quién es el dueño del streaming? Las canchas de fútbol. ¿Y el dueño del streaming quién es? Porque hay como... hoy me decían que había un dueño de un streaming, el otro era otro. ¿Quién es el dueño del streaming? Bueno, lo que dice todo el mundo cuando vos preguntás quién es, se habla de Tobillino. Tobillino, el socio de Chiquitapia. Las canchas de fútbol. ¿Cómo frenamos a Milei? Que esto no tiene nada que ver si existen o no hechos de corrupción. Claro. Pero que hay utilización política y no hay autoridad moral para denunciar de algunos, como Cristina, hablando de causas de corrupción, también hay que contarlo. ¿Cómo frenamos a Milei? La pregunta, ¿se puede frenar a Milei con esto, Miguel? Vos que analizás humores sociales y e intención de voto, aunque no sos una consultora ni una encuestadora. Se lo puede dañar, pero entiendo que no frenar precisamente porque la alternativa es lo que todos conocemos, que es el kirchnerismo, digamos, enfrente a quién tiene Milei. O sea, la gran ventaja, aún con esto en el medio, es que no tiene adversario y no tiene rival. Esto no es menor, pero perdón, los adversarios... perdón, Matías, después creo que había una encuesta de Isasi Burman con el impacto con el tema este. Si está, la mostramos, si no, no hay problema. Perdón, Miguel, ¿me decías? No, precisamente, enfrente está el kirchnerismo, que es un tren fantasma que todos conocemos y yo creo que no puede, al contrario, que no puede desembarazarse de la imagen del kirchnerismo y en la medida en que se expongan más, mayor será el recuerdo. Aunque digan, miren, acá están los chorros, lo van a mirar a ellos. Además hay mucha gente que cree que esto es una operación política del kirchnerismo, votantes de Milei. ¿Sí? ¿Votantes de Milei? No, votantes de Milei. Votantes de Milei, sí, hay mucha gente que cree eso. Que es una operación. Y creo que mientras esté, como diría Caputo, el riesgo Cuca, esto no lo va a afectar. Yo creo que miedo a que vuelva el kirchnerismo mata corrupción o mata audios o mata... Porque también le pasaba a Cristina en su momento de esplendor. Claro. ¿No? Digamos, la corrupción le empezó a pegar cuando la economía empezó a ir mal, cuando otras variables se desajustaron. La economía siempre impacta la economía, mucho, aun cuando hay hechos de corrupción en el medio. Y
y si impacta la economía, después se acuerdan de todos los hechos de corrupción pasados. Exacto. ¿Cuál es tu mirada? ¿Impacta electoralmente, Facundo? Yo creo que esto puede impactar, tiene dimensión. ¿El 7 de septiembre? El 7 de septiembre, no tal vez en que la gente vaya a votar al kirchnerismo porque ha visto este caso de corrupción, pero sí se puede incentivar y se puede acelerar el fenómeno de la deserción electoral, de que la gente, eso lo va a perjudicar. de que la gente no vaya a votar, y teniendo el aparato del peronismo actuando y desplegado, como está desplegado en este momento, con los intendentes, con testimoniales, con todo el aparato del peronismo trabajando full 24/7. Y ahora le va a dar cierta narrativa a los intendentes, ¿no? Milei Chorro, Karina Coimera, esa sería la narrativa, esa sería la narrativa. ¿Alcanza en el conurbano con eso? Y yo creo que... Porque vos te acordás cuando estalló Claro, pero fue muy pegadito a la elección de las PASO, el tema del Insaurralde Gate, el tema del... ¿Cómo se llama? El yate bandido. Viste que no pegó tanto porque ganaron. Por eso te digo, claro. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo una vez entrevistando a Durán Barba y que lo asesoraba Macri, o sea que no tenía intereses en Cristina. Y ¿te acuerdas cuando fue la causa Sueños Compartidos? Sí. Se pegaba como pasa ahora con Milei en el corazón de la narrativa de Cristina Kirchner, los derechos humanos. Y Jaime dice, ¿sabés cuántos votos perdió Cristina? ¿Cuántos? Cero. Sí, me acuerdo. Facundo, un segundito. ¿Me decías, Luis? ¿Qué me decías? Hay una información que nos están enviando. Alguien que habló con Diego Españolo. ¿Ahora? Sí, ahora. Una muy buena fuente que quiere preservar su identidad. Pero ¿habló en las últimas horas con Diego Españolo? Después del escándalo, sí. Bueno, la respuesta de lo que dice Diego Españolo. Vamos despacito, contanos. Dale. Bueno, Diego Españolo está convencido que los audios están recontraeditados con mala leche, que es su voz, lo afirma, que es su voz, que le hicieron una trastada y cree saber quién se la hizo. Y es alguien que estuvo hasta hace un tiempo en La Libertad Avanza y que es una mujer. ¿Qué decís, Maya? No, a mí me sorprende. La nombró Maya. La nombró Maya, Maya. La nombraste vos. La nombraste vos. No, a mí, ¿sabes lo que me pasa, Luis? Yo cubrí La Libertad Avanza desde la campaña de 2023 y me sorprende mucho que las personas que están bajo sospecha por haber o grabado o difundido los audios, porque, no sé, me suena raro lo de la mujer porque no pareciera que el interlocutor es una mujer, ¿no? Te digo, Españolo parece que es como un hombre. Que el interlocutor... Sí, por el lenguaje, interlocutor que esté hablando. Sí, pero más allá de eso, no sé quién lo grabó, no sé quién difundió los audios, pero cuando uno ve de quién desconfían, son todas personas que estaban arriba del avión con Milei en 2023. Totalmente, sí. Hay una interna ahí. Hay algo de una cantidad de heridos, como si eso ahora empezara a volver de alguna manera, ¿no? En su momento, cuando hubo una investigación que quedó... ¿Me vas a contar porque estás con el celular en la mano? Primero contá, después te doy este contexto. En su momento, cuando hubo una investigación que quedó olvidada por inexistencia de delito en noviembre del año pasado por el mismo caso... ¿Quién, perdón? Españolo, hubo una investigación, un programa periodístico vinculado con los servicios de inteligencia. La cerró el fiscal Carlos Rívolo, ¿no? Carlos Rívolo lo cerró y Españolo había reconocido que se había juntado con un abogado a contar algunas cosas. Lo que cuentan algunos que ese abogado lo habría grabado. Mirá. ¿Y quién es? Lo cierto es que Españolo, evidentemente, muchas cosas editadas con mala intención o sin mala intención. La edición se nota, ¿eh? Yo no sé si la edición se recontra. Pero hay cosas que... Pero hay cosas que dijo. Hay cosas que dijo, claro. El tema del 8. De Lule Menem estaba muy molesto. La voz es de él, lo reconoce Españolo. Bueno, a ver, números. Agustina Girón, ayúdanos. El impacto... Es muy rápido para decirlo, ¿no? Pero el impacto, no sé si hay una primera encuestadora o consultora que midió el impacto de los audios de Españolo en la campaña electoral o en la actualidad. Lo primero que hay para decir, que esto no aparece acá, es que según lo que encuestan, cerca de la mitad de la gente dice no saber bien de qué se está hablando. Claro. O sea, tiene menos impacto que lo que en su momento tal vez había generado Libra. Porque una cosa es que no sepa bien de qué se está hablando. No estaban al tanto. Claro, pero porque nosotros mismos tenemos que juntar muchas piezas del rompecabezas
para definir incluso cómo llamás a la investigación. Totalmente. Pero eso estalló hace 4 días, Claro, es obvio, es lógico claro, que la pero gente otra cosa no sepa. que para mí la gente está enterada, no sabe bien cómo definirlo, pero bueno, no lo sé. Totalmente. Sí. Y sobre esto, aquí está la primera placa, ¿no? En la que preguntan, el gobierno sostiene que el audio que publicaron los medios sobre supuestas coimas en compras de medicamentos para discapacitados es una maniobra política de sectores opositores para debilitar a Milei. ¿Estás de acuerdo con esto? 51% de los encuestados respondió que sí está de acuerdo, el 28% dijo que no está de acuerdo y el 21% no sabe. Y esto aclara, no solo se le preguntó a quienes dijeron conocer el caso justamente por esta... Sí, hay también en la formulación de la pregunta algún sesgo, pero dale, otra más, dale. Bueno, y la siguiente tiene que ver con no solo la denuncia, sino el hecho de que haya entrado Gregorio Dalbón, porque dice, Dalbón, abogado de Cristina, realizó una denuncia penal contra Milei, Javier y Karina por recibir supuestas coimas en la compra de medicamentos para discapacitados. Perdón que me meta, Dalbón, abogado de Cristina, ya está, tachame la doble, te va a decir la gente. Está bien igual lo que decís, yo se lo pregunté hace un ratito, de hecho a Viviana Isasi, que es parte de quienes hizo esto, y le digo, ya cuando entra el concepto Cristina Fernández de Kirchner, Dalbón, la respuesta estaba un poco, y decía, bueno, sí, nosotros entendemos que esto se politizó y que obviamente eso explica también el resultado que ahí decía, ¿no? 50%, ahí está, 50% le crea a Javier y a Karina, 38% a Cristina y a Facundo, Dalbón. vos tenés información, ¿qué sigue para vos? ¿Qué sigue? Esta semana va a ser... Esta semana va a ser muy importante. No descansamos nunca nosotros, No. Yo tenía pensado descansar, por ejemplo, ayer, un ratito. Pero si hiciéramos periodismo en Dinamarca nos aburriríamos un montón. Yo necesito dos días de Uruguay, nada más. Que seamos Uruguay, no te digo Suiza. Un poquito. Pero Bueno, después de todo lo que pasó en el Congreso. ¿Qué sigue? Sigue. Mañana está el acto de Javier Milei, 17:30 en Junín. Va a presentar a sus candidatos. El miércoles va a haber una caravana. En alguna de esas dos instancias, yo tengo la sospecha, Luis, que el presidente no va a quedarse callado, que el presidente algo va a decir. No, es que yo creo que él tiene ganas de hablar. Hay que ver si están planteando... Para mí, están planteando una estrategia en la que son muy importantes. Corregime, Maya. Guillermo Francos, Manuel Adorni, entiendo que Santiago Caputo y la propia Karina Milei, ¿no? Sí, claro. Sí, claramente pensando en la estrategia de Santiago Caputo, Francos como el que siempre habla primero y Manuel Adorni como el que seguramente en algún momento de la semana tendría que dar una conferencia de prensa. La semana pasada no la dio y por lo que decían, cuando habló Milei el viernes y eludió el tema, no mencionó el tema, eso, digamos, lo desnaturalizó muchísimo. Me parece que ahí también hay una cuestión. Si Milei sigue eludiendo el tema, ya deja de ser Milei, que nunca se calla nada. A ver, cerca de Milei dicen que hizo eso, primero para no darle la envergadura que no creían que tuviese, por lo menos hasta ese momento. Y en segundo lugar porque lo mostraba haciendo sus cosas, siguiendo su agenda, como dicen que va a seguir su agenda tal como la tenía planeada. Yo no tengo la agenda en este momento. Miguel, una mirada... sobre lo que está pasando ahora mismo y cómo vos estás viendo que se está leyendo. Hay una voz que falta, que la sociedad no conoce y que realmente sería importante, pero no sé si la escucharemos, que es la de Karina Milei, porque es el corazón mismo del poder y bueno, y está cercada por lo menos por esta operación, operación digo entre comillas, cito hoy a Kirchner que escribe una columna en Clarín, y bueno, pero si nos operan con la verdad, ¿con qué nos estarán operando? Vamos a tener más información a la vuelta de esta brevísima pausa. ¿Qué pasa que me haces así con la cabecita, Luis? No, que ¿Tenés o no la tenés? persona que está mirando el programa, que está en contacto... Que es Diego Españolo, decirle que nos atienda, por favor. Muy poquito tiempo con Españolo, dice que haciendo memoria, recuerda que los audios son del 2024, octubre del 2024. Yo te hago una pregunta. Si ahora yo llamo al teléfono que tengo de Diego Lo Españolo... tiene la justicia. Claro. Ya probé, lo llamé 700 veces. Le atendió el fiscal. Ahora volvemos. Entrante. Sobre este tema estamos hablando de las denuncias por presuntas coimas dentro del sector de discapacidad en la Argentina. Repasemos porque la verdad es que pasó muchísimo esta semana y vamos a repasar todo lo que ocurrió desde el principio hasta el día de hoy para que entendamos bien dónde estamos parados. Nos posicionamos aquí en este martes 19 de agosto, es la noche en el que un canal de streaming, Carnaval Stream, publica las grabaciones, que esto hay que aclararlo,
clandestinas, eso sí, porque no son, o por lo menos lo que se sabe es que no pertenecen a ninguna orden judicial ni nada. De hecho, son grabaciones que tienen claros signos de edición para proteger a la persona que es interlocutora de la voz de, se le atribuye a Españolo, ¿no? Que era hasta entonces quien estaba a cargo de la titularidad de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esa voz, reitero, se le atribuye a Españolo y a un interlocutor no identificado, por eso están cortados los audios. ¿Qué relatan esos audios? Y esto es lo importante, una supuesta trama de retornos en la compra de medicamentos que habría aumentado esos retornos, además de un 5 a un 8%, e involucra a personas muy importantes dentro del círculo de poder del gobierno, porque señala a Eduardo Lule Menem y a Karina Milei también como presunta receptora de ese 3%, esto siempre según los audios. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas son algunas de las frases más resonantes. Son audios, algunos más largos, otros más cortos, cerca de 5 minutos de audio. Lo más resonante, y por supuesto por lo cual se termina iniciando una investigación, es esto. Decía la voz que, reitero, se le atribuye a Españolo. Hasta ahora nadie desmintió ni confirmó que sea la voz de Españolo. Pero la voz que se le atribuye a él decía: van a pedirle guita a la gente, a los prestadores. Yo fui y le dije: Javier, yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. Esto es algo que desmiente Guillermo Francos, por ejemplo, que este fin de semana habló y dijo: a mí me consta que Españolo nunca fue a decirle esto a Javier Milei, pero la voz que se le atribuye a Españolo dice esto. La otra de las frases: es un kiosquito de 20 o 30 mil dólares por mes. A Karina le debe llegar el 3% seguramente, que era lo que te contaba recién. Y termina diciendo esto: Lule me quiso meter a una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter el de recursos humanos, lo frisé. Pero me metió al más importante de todos para chorear. Algunas de las frases más resonantes de estos audios. ¿Cómo terminó esta historia? Y acá ya llegamos al final de la semana. El miércoles el gobierno intenta obviamente que Españolo renuncie. Españolo se termina resistiendo. En el medio de todo esto aparece Gregorio Dalbón, insólito, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, que es quien hace la denuncia, una denuncia cuyo expediente recae en Casanelo, que a su vez delega la investigación a Franco Picardi. Ahora Hugo te va a contar más detalles sobre él. El jueves se sigue resistiendo a Españolo a la renuncia. Es el mismo gobierno quien termina confirmando que lo corren de manera preventiva, se termina confirmando en el boletín oficial y también a través de la propia cuenta de la vocería presidencial. No lo hace Adorni en persona, sino utiliza la cuenta institucional de la vocería presidencial. Todo esto termina dando entonces lugar a la causa judicial. Creo que lo tenemos en la siguiente placa, pero si no, lo repasamos, porque en menos de 48 horas, bueno, acá tenés el tuit, ¿no?, de vocería, que dice: frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política, acá hace foco el gobierno en el timing. Es decir, esto sale casualmente el mismo día, obviamente, en el que se estaba votando la resistencia o no al veto de la ley de emergencia en discapacidad, que finalmente en el Congreso se votó por resistir ese veto presidencial. ¿Cómo se da la causa? Menos de 48 horas, el fiscal ordena más de 15 allanamientos, se secuestran los celulares de los principales implicados. ¿Qué pasó con cada uno? Españolo. La policía lo buscaba desde el jueves, lo terminaron encontrando el viernes al mediodía y le secuestran los celulares. Emanuel Kovalikber, uno de los directivos de la droguería Ciso Argentina, que es la implicada, la señalada en estos audios. Lo encuentran en su casa de Nordelta, intentaba irse en su auto, tenía 266.000 dólares que estaban repartidos en sobres, 7 millones de pesos, varias anotaciones. A su hermano no lo logran encontrar, él sí logra escaparse. Lo que se encuentra en su casa son algunas banditas elásticas sueltas y una caja fuerte que estaba abierta. Y finalmente Daniel Garbellini, que era el exdirector nacional de acceso a los servicios de salud de la ANDIS, bueno, se allanaron también sus viviendas. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, esto va a ser obviamente todos los celulares que se secuestraron van a formar parte de una pericia, se van a descargar, se va a analizar el contenido y a partir de eso seguramente se va a analizar entonces si hay o no veracidad, sobre todo en los audios, y si hay, obviamente, material para generar más movimientos en lo judicial, ¿no? Aquí está, se van a abrir los teléfonos para una extracción forense, es decir, la descarga del contenido y después el posterior análisis. Ahora, esta es la cronología de lo que pasó, pero hay que entender bien quién es quién
en cada uno de estos eslabones de una trama que, por supuesto, va a ser seguida durante toda la semana y esa información la tiene Hugo. Exactamente, el quién es quién, el who is who, como se dice en periodismo, de los personajes implicados y de un reclamo que ya a esta altura recae sobre la justicia, que actuó muy rápidamente. Vamos a repasar cómo funciona también la justicia, en este caso con la denuncia de Dalbón, quién es el fiscal, como bien decía Agustina, y quién es el juez que impulsa la causa, pero decía, para comenzar a hablar de quién es quién, que la justicia tiene que dar respuestas lo antes posible, porque los involucrados en la causa por ahora no fueron ni detenidos, ni fueron llamados a indagatoria y tampoco fueron citados por la justicia para que declaren. Tal vez eso explique por qué el gobierno no se está expresando por el momento. Pero repasemos, ¿no? ¿Quién es Spagnuolo? El hombre clave al que se lo grabó probablemente, en lo que muchos dicen, un carpetazo. Bueno, una escucha ilegal o una grabación de su voz que al menos él no desmintió. Es cierto lo que decía Agustina, tampoco confirma, pero evidentemente la sospecha generó que fuera removido del gobierno inmediatamente alguien que fue titular del ANDIS, es decir, la Agencia de Discapacidad de la Argentina, fue expulsado tras el escándalo, es un abogado que además defendió al presidente Milei en alguna de sus situaciones. En 2024 fue una de las 4 personas que más veces visitó a Milei en la quinta presidencial de Olivos. Estos son registros oficiales, por eso se dice es alguien cercano al círculo, digamos, presidencial, en este caso el propio presidente Milei. Y el otro hombre clave, pero en este caso no del Estado, sino de los señalados por parte de ese audio que sería de Spagnuolo, es el directivo de la droguería suizo-argentina, Emanuel Kovaliker, que fue encontrado con $267.000 y 7 millones de pesos en efectivo. Reiteramos el concepto para explicarlo. No hay detenidos, hay una causa en curso que por ahora está titulada como averiguación de delito. ¿Cuáles son las presunciones a partir de los documentos secuestrados que puede haber eventualmente en quienes pudieron haber participado en una maniobra de corrupción, incumplimiento de los deberes de funcionario? Porque si Spagnuolo conocía esto y no lo denunció, puede haber incumplimiento, puede haber malversación de fondos públicos, lo puede haber otros hechos vinculados con lo que se llama la cartelización de los laboratorios, algo que tal vez venía desde antes, como pasó en el kirchnerismo con la cartelización de la obra pública. Todo eso está a resolverse en una causa que va muy rápido, pero que necesita respuestas y que incluso en la justicia podamos conocer qué dicen los acusados. El otro clave es Daniel Garbellini, que fue director nacional de acceso a los servicios de salud de la Agencia de Discapacidad ANDIS, que fue removido de su cargo tras el escándalo. Son las 2 personas que el gobierno remueve por la sospecha. Esta es la clave por ahora del proceso judicial que comienza, en verdad. Por supuesto que tiene un alto impacto, pero por ahora no tenemos respuestas jurídicas, más allá de los casi 20 allanamientos que impulsó el fiscal Franco Picardi. Y Spagnuolo alude a él, por eso claramente está bajo sospecha, en los audios, como el encargado de organizar la supuesta ruta, ¿no? Así como se habló en su momento de la ruta del dinero K. Bueno, ahora se dice que puede haber una ruta de laboratorios que contratan con la administración pública y que de algún modo allí se habrían pagado coimas. Este es el escenario. Aquí vemos las figuras que intervinieron, ¿no? Dalbón, uno de los abogados que tiene Cristina Fernández de Kirchner, tal vez sea el abogado que no la defienda en los procesos importantes. Digo, el abogado que la defendió a ella, por ejemplo, en las causas de corrupción, fue Veraldi, que además, cuando fue el tema de los cuadernos, Veraldi defendía al resto de los acusados. Me acuerdo cuando Manzanares se salió de ahí y él mismo contó, el ex contador de los Kirchner, que le ofrecían estar bajo la defensa de Veraldi para que justamente estuviera allí, digamos, todo bajo el control de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Dalbón es más el que va al choque, el que presenta denuncias muchas veces que no tienen mayor repercusión. En este caso sí la tuvo, fue recogida
inmediatamente por el juez Sebastián Casanello, quien le delegó la investigación a Franco Picardi. Ahí vemos una foto un tanto desactualizada de él, pero en cualquier caso, ese es Franco Picardi, el que está en el medio, un fiscal que en este caso está investigando este proceso, y ahí a la derecha vemos el juez Sebastián Casanello, el juez que tuvo a cargo nada menos que la causa de la ruta del dinero K, y ahora investiga una segunda etapa de esa investigación que fue de alto impacto, en este caso sobre el kirchnerismo. Pero bueno, lo que se espera, Agus, es que la justicia se expida rápido. Claro. Toda incertidumbre o toda falta de respuesta desde el punto de vista jurídico, lo que genera es que la sospecha tal vez se amplíe o no se cierren los datos que son claves. Porque en un ratito vamos a estar con Viviana Isasi. Se habla de las consecuencias políticas de esto y ya hay encuestas que se señalan. ¿Cómo impacta esto en el gobierno? ¿Le creen al gobierno o le creen a lo que supuestamente habría dicho Spagnolo? Bueno, son escenarios que vamos a seguir observando. Por sobre todo con un tema como es de discapacidad, que esto ya lo veníamos analizando con quienes justamente se encargan de hacer los sondeos. Ahora lo vamos a charlar con Viviana Isasi, pero que decían, bueno, el tema de discapacidad, así como en su momento generó universidades, por ejemplo, jubilados, es uno de los temas más incómodos para el gobierno, que por supuesto pone el foco en la necesidad y la importancia del equilibrio fiscal, pero por otro lado también en algunos sondeos lo que figuraba es, bueno, esto entre algunos votantes molestaba, ¿no? Por eso surgían, y esto desde la oposición, ¿no? La oposición de qué hizo uso del concepto de crueldad, etcétera, uno de los conceptos que más se viene utilizando en el último tiempo y que tienen que ver con tomar a ese votante que dice yo banco el equilibrio fiscal, esto me termina generando dudas, ¿no? Es la guerra política. Y claramente el timing no es casualidad, ¿no? No, hay un tema sensible. La Argentina, en términos de corrupción, vivió sus peores escenarios. En algún momento se habló de los 90, en otro momento se dijo, sí, lo de los 90 quedó chiquito frente al kirchnerismo y todas sus causas que se señaló desde un sector de la justicia deberían haber funcionado como una mega causa por el nunca más de la corrupción K. Bueno, ahora el tema de la corrupción sigue siendo sensible, como es la inflación, la pobreza y otras áreas, evidentemente, que se ponen de nuevo en el escenario y que de algún modo exigen para mí la respuesta, digo, para mí, para los que seguimos este tema, la respuesta rápida de la justicia, que actuó de manera, digamos, pronta, con el argumento, muy lógico, por cierto, de evitar que se diluyan las pruebas. Frente a una denuncia, actúa la justicia federal, porque se trata de un delito federal, porque atañe al gobierno actual, o a exfuncionarios del gobierno, y entonces actúa con casi 20 allanamientos. Recopilan pruebas, se están analizando los teléfonos, como bien vos explicabas, a partir de esos datos, más las pruebas, más las declaraciones eventualmente de quienes sean citados, que seguramente ocurrir esta semana, podremos tener elementos mucho más precisos sobre de qué estamos hablando cuando hablamos del caso Spagnolo, si vale el título para aplicar en este caso a este hecho que genera mucha incertidumbre. Lo importante es que, a ver, en términos, te diría que en términos políticos y en términos no políticos también, ¿no? En términos judiciales, lo importante es que obviamente hay que dar una respuesta sobre esto. El gobierno por ahora eligió callarse. De hecho, el presidente Javier Milei, cuando habla en Rosario, no toca este asunto. Guillermo Francos después lo respaldó, ¿no? Dijo que entendían que de alguna manera colar ese tema en el discurso que se esperaba en Rosario era darle mayor entidad. También lo que dice, y ahí inteligente también Guillermo Francos, dice, yo leí mucho en redes y muchos también que decían que cuestionaban a quienes están, en este caso actuando en la causa, Picardi, el juez en general, y decía, a mí eso no me preocupa, porque la información que yo tengo es que cada uno trabaja como tiene que trabajar y estamos tranquilos, ¿no? Con lo que se vaya a encontrar. Esa es un poco la mirada que pone en este caso el jefe de gabinete. Franco fue el primero que habló, también habló ayer. El único, sí, el único que ha hablado y explicó claramente lo que el presidente no mencionó por ahora. Me parece que en este caso están esperando que la justicia diga qué es lo que pasó o lo que puede encontrar desde el punto de vista probatorio. Mientras tanto, el gobierno desplazó a los funcionarios sospechados y, por supuesto, es probable que en la medida en que haya respuesta desde el punto de vista jurídico exista algún tipo de explicación oficial que, por supuesto, se espera con ansias también.
Pero claramente el hecho de que esto haya sido hace un año, esto es lo que se cree ahora, y que también haya sido grabado, no se sabe si en una confitería, en qué contexto, habla de un aspecto que no hay que soslayar, que son los servicios siempre activos, interesados, a disposición justamente de poder encontrar algún elemento que, claro, desde la oposición es utilizado para prender el helicóptero. De hecho, ya hay posteos que hablan de esto, como pasó, digamos, en otros escenarios, en un clima bien preelectoral. También hay que decirlo, estamos a 2 semanas de la elección en la provincia de Buenos Aires, algunas semanas más de la elección nacional en octubre, pero esto no significa que no sea un hecho que merece la investigación jurídica, claro, como está pasando. Es que, a ver, en términos políticos, obviamente hay un timing, sí, efectivamente, pero también en términos políticos y en términos judiciales también es necesario una respuesta. Es una acusación grave y sobre todo que toca al sector más cercano, ¿no?, al presidente, porque es verdad que hasta ahora se desplazó, pero en realidad se desplazó por ahora a quienes denunciaron esto. Los supuestos implicados obviamente tendrán que ser investigados, ¿no? Claro. Y en eso es en lo que avanza la justicia y un manejo por ahora también del gobierno distinto a lo que fue en su momento Libra, ¿no?, donde rápidamente salieron a hablar. En este caso es, bueno, que actúe la justicia y después veremos cómo se encara esto en términos mediáticos, ¿no?, de discurso también. Seguiremos con este tema en instante. Mientras tanto, Juan Parrón... Hay que ver las derivaciones de este caso, hasta dónde llegan y si es que llegan. Interesante lo que planteó Martín Menem hace un rato nada más. Sí. Esta noche va a estar acá en nuestros estudios, va a hablar con Luis Majul. Pongo la mano en el fuego por Lule Menem y por Españolo. Y por Lule Menem y por Karina. Y por Karina, dijo Martín Menem, no por Españolo dijo, tiene que explicar un montón de cosas. Sí. Acá hay un montón de cosas para preguntarnos, además de la información, ¿sí? Los datos puros y duros, que son muchísimos, ¿no? ¿Por qué colocaron a este hombre ahí, no? Acá, evidentemente, hay un error inicial, más allá de las consecuencias y cómo termine toda esta película, ¿no? El gobierno tiene que aprender, más allá de cómo termine todo esto, a no subestimar un montón de temas, ¿no? Que parecen menores, pero son centrales. El tema de la discapacidad es un tema central, pero que el gobierno menospreció. Más allá de toda esta situación, ¿no? Sí. ¿Sí? A ver, en algún momento se dijo que estaba funcionando y mucho la auditoría. Se empezó a hablar de la cantidad de irregularidades, que no sé qué, pero da la sensación de que esas auditorías quedaron medio como en la nada y le venían reclamando a Españolo falta de actividad. Con eso solo no gestionás fenómenos. Por supuesto que no. Con eso solo no gestionás. Si vos tenías atraso en las prestaciones, nomencladores desactualizados y demás, estabas poniendo en riesgo una población sensible y compleja. Claro. Había un reclamo que era, está bien que audites, está bien que separes la paja del trigo, que separes los que no deberían estar cobrando, pero al mismo tiempo los que tienen que cobrar en tiempo y forma, y los que tienen que actualizarse, actualizáselo. Le decían, ¿cómo puede ser que no puedas distinguir? Eso es un tema de una mala praxis que evidentemente hubo en este gobierno y en esta área. Esto, yo hice una editorial hace un tiempo de esto, lo marqué con mucho detenimiento. Claro. Tengo entendido que en el gobierno se escucharon parte de estos reclamos y el presidente de la Nación derivó el tema en Guillermo Francos. Estoy hablando de hace un mes atrás. Es decir, ni siquiera lo derivó en Españolo, porque evidentemente ya no confiaba en Españolo. Obviamente. Si no confiaba, una persona que era de su confianza, porque él le confiaba tanto a Españolo que algunas causas judiciales se las derivaba a Españolo. Ahora, si no confiaba, ¿por qué no lo sacó? Punto uno. Y no hay duda que Españolo era una persona de confianza al presidente de la Nación. Lo visitó en un solo año más de 40 veces en Olivos. Esto no hay ningún tipo de duda de esto. Fue abogado en muchas de sus causas. Lo acompañó en el primer tramo de la campaña electoral. De la primera campaña electoral ocupó el número 13 en la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue electo Javier Milei y Victoria Villarroel. Es decir, viene de la hora cero en la construcción de la libertad avanzada. De esto no hay ningún tipo de duda. Es un dato. Acá la clave, Horacio querido, más allá de lo que puede haber dicho Martín Menem, de lo que trascendió dentro del gobierno, hoy habla el presidente de la Nación durante la tarde. Acá básicamente es esto. Porque acá Martín Menem puede decir esto. Lule Menem hizo por primera vez un tuit. Por primera vez ahora lo vamos a repasar. Ahora, si está mintiendo lo vamos a ver en un ratito nada más, porque los teléfonos van a hablar. Mirá, el teléfono de Españolo, Horacio querido, tiene que tener chats con Karina Milei o con Lule Menem. Y si no tiene, es porque el tema no iba por ahí, o porque no existía, o porque viene en otra dirección, ¿se entiende? Mira, te voy a hacer unas preguntas Esto es fundamental. Que nos hicimos durante el aire. Si no hay nada por preocuparse,
¿Por qué lo echan a Españolo? No. Yo te pregunto esas cosas que andan dando vueltas. ¿Por qué lo echan a Españolo? Que algo por preocuparse hay, porque el gobierno entre jueves y viernes no habló del tema. Está bien. Cuando en otros casos en un pestaneo salta y habla. Está bien. ¿Sí? Si no hay nada irregular con los laboratorios, ¿por qué uno de los laboratorios se fue y no aparece? Sí, y el otro le avisó, el de seguridad de Nordelta. ¿Sí? Se escapó, claro. No, se estaba por escapar. Hay uno que se estaba por escapar y el otro se mandó a mudar. Se escapó. Y el otro tiene una bolsa con dólares o un sobre con dólares, pesos y el pasaporte. Obvio. Bien. ¿Por qué Españolo tiene una máquina de contar billetes en la casa? ¿Tenía una máquina de contar billetes en la casa? ¿No se puede tener máquina de contar billetes en tu casa? No. Yo tampoco. Este tiene una máquina de contar billetes en la casa. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué el laboratorio saltó de vender 3.000 millones de pesos a 108.000 millones de pesos? Esa es otra explicación. Totalmente. Que el gobierno tiene. El gobierno está en la obligación de Totalmente, dar no hay ningún explicaciones. tipo de duda. Y hasta el tuit de Lule y hasta la presentación de hoy de Martín Menem estuvo demasiado en silencio. Y a mí me llama la atención. El gobierno tiene que romper ese silencio y tiene que dar explicaciones de manera excesiva y contundente. ¿Sabes cuál es la explicación del gobierno? Me imagino vos también. Yo estuve consultando distintas fuentes. Me manifestaban que hasta que la justicia no se expida y no haya una resolución en algo, hay cierto sumario en el expediente, el fiscal y el juez, la verdad, actuaron rápido. Aún dice, pero en esta causa actúan rápido. Bueno, como actúan en esta causa, tienen que actuar en todas. ¿Sí? Si siempre pedimos que la justicia actúe con celeridad, en este caso lo hizo. Así que, bien por ello. No nos podemos quejar, porque si no, cuando actúa rápido, cuando actúa lento nos quejamos. Y si actúa rápido nos quejamos también, no. Hizo bien la justicia, actuó rápido, esto no hay ningún tipo de duda. 14 allanamientos. Es un lindo precedente, que se actúe de esta manera. Perfecto. A partir de ahora, siempre tienen que actuar de esta manera. ¿Y sabe lo que urge? Que los teléfonos, yo hice consultas también a fuentes judiciales, y me dijeron que estaban que estaban abriendo los teléfonos. Es decir, esto debería estar rápido, ¿no? Yo pregunté ahí en el gobierno y me dijeron las 48 horas próximas son clave. Los teléfonos van a decir. Acá es como un embarazo, no es que hay mitad de embarazo. Acá o pasó lo que dicen o no pasó lo que dicen. O hay una responsabilidad o no hay una también puede haber. Poner que no haya, en el medio algunas cosas que no haya raras. ninguna comunicación con Karina Milei, como dice el gobierno. Sí. Poner que no haya ninguna comunicación ni con Karina Milei, ni con Lula Menem, ni con Javier Milei. ¿Está bien? Que no haya... Después hay un expediente también a seguir, porque no habría que detenerse en esto. Hay pagos que están siendo, por lo menos documentación fue allanada, que fue secuestrada. Eso también tiene que ser investigado. Sí, obvio. El contrato, ¿está bien hecho con esta empresa? ¿Está amañado? ¿Tiene sobreprecio? Bueno, todo eso hay que investigarlo. Sí. Hay una auditoría iniciada, ¿no? Primero hay una intervención, hay un cambio de autoridad y hay una auditoría. Ahora, con el diario del lunes, te digo, recién no explotaba todo esto, no se hacía la auditoría. A mí el silencio del gobierno me hizo ruido, no hay duda. Esto no puede haber tanto silencio. Y con la fuente que consulté, lo manifesté también. Tendrían que hablar esto. Me parece que si no tienen nada, ¿por qué no lo dicen? Obvio. Y uno me dijo, no lo decimos porque esperamos resoluciones de la justicia. Salí a decir eso. Ahora, mi planteo es este. Claro. ¿Sí? Menem habló hace un rato, viene esta noche a nuestros estudios. Menem dijo, pongan la mano en el fuego y palabra más, palabras menos, dice, no hay nada. Dijo Martín Menem. Yo pongo la mano en el fuego por Karina y por Lule. ¿Qué está diciendo Martín Menem? De que en el teléfono español no hay comunicación comprometedora para Lule Menem ni para Karina Milei. No está diciendo esto Martín Menem. Ahora, el teléfono se va a abrir de acá a nada. Esto se va a saber de acá a nada. ¿Martín Menem puede salir a mentir así tan descaradamente? ¿Se entiende o no? Porque el teléfono no va a mostrar. Y Españolo. ¿No tiene nada para decir Españolo? ¿Por qué nadie da con Españolo? ¿Es verdad que nadie da con Españolo? ¿Que le ofrecieron asesoramiento legal y nadie da con Españolo? Yo tengo entendido que la semana pasada, hubo una reunión con un emisario de gobierno y Españolo. No sé qué quedó en esa reunión, pero no volvieron a hablar español con la figura central de gobierno. Hasta esta altura del día creo que no tiene ni siquiera abogado español, creo por la información. Porque si dice esa conversación es mentira, yo nunca dije eso, ya está, me trucharon. ¿No sale a decir eso español? Sale a decir la conversación está editada, sacaron la persona que interactuaba con es muy probable, yo lo dije acá, te lo dije a vos también. Sí. Yo creo que este audio es cierto.
Yo creo que el audio es cierto. Hay que ver si el audio está editado. Esa es otra cuestión, yo no lo sé. Mira, ni Lule Menem lo desmiente, lo del audio. No, que está editado porque sacaron a la persona con la que él está interactuando. Le cambiaron frase de lugar. Le cambiaron frase, ¿estás seguro? Yo no lo estoy tan seguro de eso. No tengo ni la menor idea. No estoy tan seguro. ¿Importa quién lo grabó, por ejemplo? Porque ahora está el debate de lo grabó fulano. Está bien, pero eso para el análisis político es súper interesante. ¿Quién lo grabó, quién no lo grabó? Eso Hay no interna, le quita no interna. responsabilidad en el caso de haberlo hecho. De ninguna manera. Acá la justicia lo que tiene que interesar si eso es fruto del árbol envenenado, ¿no? O si es una prueba concreta y demoledora esto. Después, si hay interna en el gobierno, no hay interna, si le gusta más la cara de Español o la de Menem, no le tiene que importar nada a la justicia. La justicia tiene que tratar de colectar pruebas y determinar si hay un caso de corrupción o una matriz de corrupción. Esto es lo que tiene que determinar la justicia. Si después hay interna política, cómo se grabó, no se grabó, obvio. Si lo puede probar, listo, ¿no? Acá, después lo demás está para que lo analice la política. Pero vuelvo. Sí, Lule Menem salió. Lule Menem, tengo entendido, el presidente de la Nación retuiteó eso, ¿no? ¿Correcto, chicos? Sí. Tengo entendido que la gente de Santiago Caputo también movió ese tuit, ¿correcto, Malena? Sí. O sea, Santiago Caputo también movió este tuit. Dice Menem, ¿sí? Menem Eduardo, jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, al sumar algunos medios, dirigentes y periodistas utilizándolo para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno. Pero el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto. Bueno, esto, no, con respeto, esto no me parece lo interesante. Lo interesante es lo que viene ahora. Subilo. No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan. Pero sí puedo asegurar la absoluta falsedad del contenido. ¿Qué nos dice Lule Menem? No hay nada. ¿Esto está diciendo o no? Que no, no hay tongo. Lo que dice Español es cualquiera. Eso es lo que dice. Bueno, acá Lule sigue, abunda. Esto dice Menem. Jamás tuve intervención de ningún tipo en contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del Estado. Jamás hablé con Karina o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos de actividad particular del Andis. Bueno, y acá dice, conozco el trabajo que lleva. Ahora, Eduardo Menem dice esto, ¿no? Esto está escrito. En 48 horas o menos se conocen los chats. Bueno, o sea, Menem está seguro que no están los chats. Bueno, porque si no, es una mentira que dura 20 ahí minutos. Está, porque no solamente es el chat de los chats de Españolos, sino ahí tenés también los empresarios, fundamentales. Ah, los empresarios, ok, correcto. Claro, también, me estaba olvidando. No, ahí tenés 5 teléfonos que van a empezar a dar información en las próximas horas. Y el del funcionario español también. Y la cantidad de información que sacaron del Andis y del laboratorio Españolo también. y los dos Kovalipker. Sí. Creo que Españolo tiene dos celulares. Manuel y Jonathan, y creo que Españolo tiene 2 teléfonos. Exactamente. Por lo menos 5 teléfonos que van a. Ahí está. En los cuales puede haber información. O sea, Lule Menem tiene que estar, para decir esto, tiene que estar seguro que él que en esos teléfonos no hay nada. Sí, lo que pasa es que acá porque tenés. Si no en 2 minutos. ¿Están seguros de que no hay más audios de estas características? Porque este audio es de marzo, no sé. Dicen. Algunos dicen que hay del año pasado, digamos. ¿Y si hay más audio? ¿Y si hay más videos? ¿Y si hay videos? Puede ser. Esto es altamente probable. Mirá, esto es una verdadera caja de Pandora. Yo la fuente consulté del gobierno me dice, no tienen nada, estamos tranquilos. Esto dice en el gobierno, no lo digo yo, no lo dice Trebuch, lo dice en el gobierno. Ahora, vamos a verlo cuando abren los celulares. Sí. ¿Están de acuerdo, chicos, con esto o no? Sí, en la medida en que se pueda. Después hay también operaciones que habría que explicar seguramente por qué los contratos subieron tanto en un año. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Si hay vínculo no santo no con este laboratorio, por qué tiene tantos contratos, eso no hay ningún tipo de duda que el gobierno va a tener que explicar y la justicia también va a tener que avanzar en eso. Exactamente. ¿Y desde cuándo? ¿Y desde cuándo? Porque también ayer en el programa con Luis Majul era muy importante cuando destacaban antes, pedían el 5, ahora es el 8. ¿Desde qué momento se viene, si es que eso se hacía, este circuito? Bueno, y hoy habla el presidente, veremos esa referencia o no a este tema. Horacio, querido, no te quiero robar más tiempo. Ahora, una cosa más. Esto recién empieza. Faltan 2 semanas. Hasta las elecciones, 2 semanas. Y durante esas 2 semanas van a seguir apareciendo cosas. Porque si los kirchneristas sentaron 1 año en esta causa, en este audio en particular, es porque tienen más cosas. Así que prepárense porque se viene dura.